¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a La Cultura Verdadera, este día domingo 10 de septiembre. Cada año, cuando se acerca el 11 de septiembre, los medios asumimos esta suerte de ritual que acostumbramos tener, de recordar, revivir, analizar lo que pasó ese día martes 11 de septiembre, hace ya 44 años. No lo hacemos porque sí, debe ser ese suceso lo que lo antecedió y las consecuencias que tuvo, el hecho más grave, más duro, más dramático probablemente de la historia de Chile del siglo XX. Hoy hacemos memoria, hablamos del contexto, de las causas, de las consecuencias del 11, con un panel bien de lujo, se van a dar cuenta ustedes, se los voy a ir presentando. Está con nosotros Ascanio Cavallo. Ascanio, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, que es periodista, ustedes lo conocen, escritor, exdirector de la revista Hoy, del diario La Época también, autor, coautor de numerosas obras, entre las cuales se destacan varias que seguramente muchos de ustedes han leído. La historia oculta del régimen militar, Golpe 11 de septiembre de 1973, lo tengo acá. ¿Hace cuántos años escribiste esto? El 2013, la última edición. A los 40 años. Claro. Claro, con la Margarita Serrano. En fin, además socio fundador de la consultora en comunicaciones estratégicas y manejo de crisis, Tirón y Asociados. Bueno, hay un hombre polifacético, Don Ascanio. Muchas gracias, Ascanio, por acompañarnos. Vamos a hacer también este ritual de análisis de evocar y de recordar con Arturo Infante, que es fundador y director. Arturo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. De la editorial Catalonia, profesor de Estado en Filosofía de la Universidad de Chile, licenciado en Filosofía y Letras también. El año 2003 fundaste Catalonia, ¿no? Sí, exacto. Bueno, fundó la editorial Catalonia, la cual dirige hasta hoy. Está también Roberto Silva. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Autor de A los 40 años, 2013 también, de este libro. Lo muestro ahí está. Historia del 11 de septiembre de 1973. Un libro bien interesante porque tiene un montón de cronologías, de hechos, de personajes, de situaciones que se dieron ese día. Este libro está focalizado en Ascanio en el mismo día, las 24 horas del 11 de septiembre. 24 Esto es más largo, Roberto. Sí, es mucho más largo. Comienza con el 1831, cómo se gestan los problemas ejecutivos, legislativos. Bueno, y está con nosotros también Orlando Sáenz. Ustedes seguramente algunos lo conocen, otros lo recuerdan. Es ingeniero civil, empresario. Fue presidente de la Sociedad de Fomento Fabril en esos años difíciles de nuestra historia, entre el año 71 y 74, si no me equivoco, Orlando. Sí. Y un acérrimo de los duros opositores a lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, que encabezó entre el 4 de noviembre del año 70 y el 11 de septiembre del año 73, Salvador Allende Gossens. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Orlando. Gracias. Bueno, vamos a partir el análisis. Yo les decía, o les comentaba antes de iniciar, que es imposible hablar del golpe del 11 de septiembre así como solito, aislado, ¿no es verdad? Tenemos que necesariamente mirar los antecedentes, los cercanos, pero también los remotos, para entender qué le pasaba a Chile y al mundo en esos años. Y probablemente sea interesante hablar un poco de esta situación de Guerra Fría en que estaba el planeta, en que estaba la Unión Soviética por un lado, hoy día ya no existe, ¿no es verdad? Y Estados Unidos por otro, repartiéndose un poco el mapa del mundo. Roberto, ¿quién quiere? Roberto, dale, o lo que tú quieras para partir un poco en las causas remotas. Una forma de partir, a mí me gustaría hacerlo desde Chile. Ajá. Y decir que durante todo el siglo XIX hay una gran disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, vigente hasta Estamos hablando de los 1800. Estamos hablando de 1800 en adelante. Sí, claro. Hay una disputa permanente, tanto es así. Te fuiste muy atrás. Es que un presidente se suicida, por supuesto, exactamente igual como se suicida este otro presidente en el siglo XX. Después de haber perdido una guerra. La muerte de Balmaceda y la muerte de Allende están vinculadas por los problemas que tienen el Ejecutivo con el Legislativo, a tal punto que el Congreso le niega recursos al presidente para apoyar a los chilenos en la Guerra del Pacífico. Es decir, estamos hablando de una disputa muy larga. Muy enfrentado. Claro, y eso yo en ese sentido entiendo la analogía, pero no sé si llego más allá. Claro. ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que respondiendo un poco específicamente a esta pregunta, me parece que el contexto internacional condicionaba de muchas maneras lo que pasó con la Unidad Popular. O sea, evidentemente estábamos con la liberación de los hippies, estábamos con el mayo del 68, estábamos en un contexto de Guerra Fría, estábamos con las batallas por Vietnam. El contexto de impulso del socialismo hacia América Latina era una corriente. Y dentro de esa corriente yo creo que hay que marcar esta experiencia
que aflora, que no viene de la nada, porque Salvador Allende cuando llega al poder viene con un programa cuya apertura ya se ha hecho en el gobierno anterior. O sea, la reforma agraria era prácticamente una propuesta de la FAO. Sí. Sí, Estados Unidos representaba al mundo libre de alguna manera, se autodenominaban ellos, los soviéticos eran comunistas, y Estados Unidos había tenido algunas derrotas previas importantes, y Chile en ese escenario de Guerra Fría adquiere una importancia singularísima. Estamos hablando del gran mundo que se pelea un poco también a Chile por lo que representó la Unidad Popular y el ascenso del primer masista en la historia por los votos al poder. Ascanio, ¿cómo ves tú el tema de lo que no contexto? Lo que no sabíamos en esos días y que hemos venido a saber después, digamos, era que unos meses antes del golpe de Estado, la Unión Soviética había dado por perdido Chile, ¿no? Había declarado oficialmente que esto era inviable. Se lo dijo en la cara a Allende Brezhnev. No sé si se lo dijo tan en la cara, pero no le prestó la plata, que era lo fundamental, claro. Se lo dijo al y cerrar la billetera. hay un embarque de armamento pesado que viene en marcha y Brezhnev decide desviar. O sea, a entregar en el fondo a Salvador Allende a lo que va a ocurrir finalmente, que es el golpe de Estado. Que lo verían como inevitable. Ellos nunca estuvieron de acuerdo. Pero eso no lo sabíamos. Nunca creyeron mucho, sí, Ascanio, yo creo que, y anterior a creerle o no a Allende, en la vía democrática de la revolución comunista. Era más bien hacerle consolidarla por la vía de las armas, por la vía violenta. Esa era la lógica soviética. Yo creo que por eso le tenían un poco de distancia Allende. Sí, ahora era... Llega por la democracia, no va a durar mucho. Lo que describes tú es más bien la lógica cubana, ¿no? Bueno. Que es la que está más en la cosa armada, digamos. Los soviéticos tienen una cuestión más política, de todas maneras. Sí. Y por eso llegan a esa evaluación. No, por supuesto. Claro. Sí, no, tienes toda la razón. Pero tampoco nunca manifestaron un apoyo que se tradujera en dinero, en créditos. Claro. Tampoco podríamos decir que los soviéticos apoyaron a Allende desde un principio. Que le hicieron la concha a Estados Unidos por ganarse este Chile difícil. Claro, porque representaba de alguna manera la Revolución en Libertad una oposición. Esa era la de Frei. Frei Montalva. Una oposición a la Revolución cubana. Y Allende es alguien que llega a proponer un camino democrático, ¿no?, hacia el socialismo, y evidentemente es una cosa que cambia absolutamente. Ahora, hablamos de la Guerra Fría, hablando del contexto mundial. ¿Qué pasaba, en tu opinión, en Chile en esos años que permite de alguna manera este experimento extraño de Allende llegando al poder por la vía de las urnas? ¿Por qué se posibilita la llegada de Allende al poder? Que es una causa, yo diría, de las cercanas para el golpe. No se explica el golpe, obviamente, sin un gobierno de la Unidad Popular. Porque hay quienes sostienen, y esto se lo escuché al profesor Gress, si no me equivoco, Sergio Gress, que había una serie de aspiraciones de la clase obrera insatisfechas por décadas, que también están en el corazón de las razones en virtud de las cuales Allende llega al poder. Mira, cada vez que me han invitado a mí a hablar de la experiencia del gobierno de Allende y del golpe, y qué sé yo, en mi mente siempre surge la idea de que estamos viviendo en universos paralelos. Yo, como el cuento de Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan, así, qué es lo que es y qué es lo que pudo haber sido. Yo tengo una visión completamente local de lo que pasó y del gobierno. No creo mucho en las entelequias de Chile jugando en un orden internacional y que este fue una especie de campo de batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No, realmente no lo creo. ¿Pero hubo intervención de la CIA o no? ¿Hubo platas? ¿Hubo intención de Nixon de pedir primero y derrocar después? Yo creo que se me ocurre a mí que la CIA debe intervenir en cuanto a conflicto existe en el mundo y en cuanto a situación existe en el mundo. Yo creo que puede haber habido. Que yo sepa, nunca la vi. Claro, a eso vamos. Pero creo de que si la hubo, fue totalmente marginal al grueso de los acontecimientos. Lo hemos comentado y ayer, en estos días, tuvimos una entrevista en un programa anterior a este, de La Cultura Verdadera, por un libro, el segundo que tú escribes, además de Testigo Privilegiado. Y tú no eres creyente o partidario de que se sostenga la tesis de que esto fue una victoria norteamericana por la vía de la intervención, sino que este es un golpe de chilenos en Chile. No hay duda alguna que Estados Unidos tiene que haber visto con mucha preocupación el hecho de que se le pudiera crear en América Latina una especie de segunda Cuba.
sándwich Eso rojo, lo doy por descontado. Claro, el sándwich Lo doy por descontado y dentro de eso debe haber iniciado todas las acciones desestabilizadoras de ese régimen que son usuales en la política norteamericana en América Latina durante mucho tiempo. Ya que tocas el tema de la intervención norteamericana, de la CIA, el fracaso de Estados Unidos en evitar que Allende fuera presidente es el fracaso de un intento de intervención en Chile anti-Allende, que es bastante más antiguo, tengo la impresión yo, que lo que ocurre antes de la elección en que gana Allende, antes de que asuma Allende, antes del golpe, y tiene que ver incluso con la elección de Frei Montalva en el año 64. Sí. ¿Ah? Mira, es donde la CIA, y de eso hay testimonio en el informe Church, interviene financiando parte de la campaña de Frei Montalva. Sí. ¿Es así o no? Sí, 10 millones de dólares entre el 63 y el 74. Esa es la cantidad. Total. Sí, totales. Hay dinero asignado, uno puede dar nombres de partidos, de empresas, de instituciones, de medios, donde fue repartida la plata, porque el informe del Senado es tremendo. Pero mucho más tremendo... el Senado norteamericano. Claro, es Tim Weiner, un periodista norteamericano que durante 30 años está trabajando el tema de la CIA y publicó un libro que es El legado de ceniza, y donde en un capítulo toma todo el tema chileno, explica Kissinger, Nixon, con la idea de que tenían que frenar al gobierno de Allende y los fracasos. Pero lo más grave de todo, y lo que él publica ahí, es la forma como la CIA trata de intervenir en el secuestro de Biot. Eso es un dato porque compran a los 3 jefes más importantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Sin la FACH no. Carabineros, aclaro, la Armada y el Ejército, una cantidad de $50.000 más metralletas y todo un tema destinado a este secuestro que finalmente se le fue de las manos porque el secuestro lo terminó haciendo la gente del general Roberto Biot Marambio. De tal modo que la CIA quedó en un segundo plano, incluso uno de los, el coronel que estaba en la Embajada de Estados Unidos en Chile, en Santiago, cuenta cómo le va a certificar que las armas no han sido disparadas y le va a pedir que le devuelvan el dinero. Estaba hablando del intento de secuestro del general Schneider. Claro, estamos hablando del 22 de octubre del año 70. Exactamente. 70. El 4 de septiembre es elegido Allende, claro, y el 24 de octubre tiene que ser confirmado en el Congreso. Y antes de se genera secuestro, termina con el asesinato, no muere al tiro Schneider, muere el día 25, pero agonizado. Y no solo eso como derrota de la CIA, sino que ni siquiera sabían que el golpe fue el martes. Bueno, ya iremos avanzando. ¿Cómo ves tú todo esto que se está planteando aquí en la... Yo quería hablar del contexto mundial, pero nos fuimos al tiro a la CIA. No, yo creo que ahí el golpe es eminentemente local. El golpe de Estado, la acción militar, digamos, ¿no? De hecho, el día 11, a pesar de lo que se dijo y de las leyendas que circularon, casi no hay extranjeros muertos. No hay presencia relevante, digamos, de personal extranjero, ni cubanos ni norteamericanos. Ni norteamericanos. Claro. Eran las dos leyendas que había. No hay ningún incidente. Los 10.000 cubanos armados, que era una. Sí, era falso eso. ¿No? Pero lo que sí es verdad es que el conflicto, siendo interno, tenía un contexto internacional. Como dice Orlando, es imposible que Estados Unidos no se preocupara de que surgiera un segundo gobierno comunista en América Latina. No cabe ninguna duda. Ya había sacado el año 64, yo, si no me equivoco, bueno, Frei ganó, mirando para atrás, Frei Montalva, 56% de los votos, versus 39, que ya es mucho, de Salvador Allende, que le costó convertirse en candidato el 70, no fue de consenso, fue con forceps, pero tenía una buena posibilidad electoral y así saca la primera mayoría y es finalmente confirmado por el... Ojo que son mayorías de 30.000 votos. En el caso de Allende respecto de Alessandri, 40.000, prácticamente. O sea, son nada. 36,2 contra 35,8. Claro, ahí tiene mucho que ver lo que dice Roberto respecto de las tensiones de los gobiernos. Gobiernos formados con minorías, en verdad. Sí. ¿No? Un 30 y algo es una minoría, ¿no? Sí, eso iba a decir yo, que la verdad de las cosas es que cuando se habla del triunfo de Allende como resultado de que ondas corrientes en el país, no nos olvidemos que el triunfo de Allende fue por una cantidad de votos de la izquierda que es más o menos la histórica, y no más. Yo en mi larga ya vida he visto, creo que esta elección que de ahora va a ser la número 12, que vivo, 12.
que vivo. Bueno, en todas estas elecciones, las únicas veces que he visto ganar a la derecha ha sido claramente. y la verdad es que es así. Don Jorge Alessandri Rodríguez llegó al poder porque todos conocemos las circunstancias. Claro. Y qué sé yo, y lo que va a ocurrir ahora probablemente sea el resultado de lo mismo. Claro. Pero de manera de que eso es historia de que Chile estaba en un viraje ideológico tremendo. No. La verdad es que la votación que tuvo Allende es la históricamente que tenía la izquierda Tiene razón, dura. Orlando, porque en términos de cifra, Arturo, saca menos votación el 70 Allende que el año 64. Exacto. Y Frei Montalva es electo por la votación de C, pero además con parte importante de la Sí, derecha. claro. Sí, con la por derecha. supuesto. Claro. Son los 3/3. Pero, Claro. sin duda, y además un agravante, Allende no solamente llega con un tercio y tiene que gobernar con los otros 2 tercios, con lo que nunca consigue. Nunca fue un gobierno mayoría el de la, Nunca fue- no, y tampoco- de la Unidad Popular. Yo respecto Consigue a eso hacerlo. hay dos circunstancias que me permitieron asomarme un poco a ese panorama. Una vez fue un comentario que me hizo don Eduardo Frei, años después, o sea, cuando entre los primeros años del gobierno militar, hasta que murió, yo me veía con cierta regularidad con don Eduardo y conversábamos horas enteras. Y en una circunstancia, él me planteó a mí, me dijo, mire, me dijo, le voy a plantear un problema teórico. Si usted tuviera que juzgar el resultado de un gobierno por un solo factor, ¿cuál elegiría? No me conteste ahora, me dijo, piénselo. Bueno, yo realmente lo pensé. Yo iba a estas reuniones con gran respeto y con mucha admiración. Y efectivamente, incluso llegué a creer que se le había olvidado la cuestión. Pero como 2 meses después, me dice, oiga, ¿se acuerda de lo que le planteé hace 2 meses? Ok. Entonces, sí le dije yo, presidente, ¿y qué conclusión ha llegado? Mire, le dije, yo he llegado a la conclusión de que es un tour de force increíble juzgar a un gobierno por un solo factor. Pero ya que estoy forzado a elegir uno, le voy a decir cuál he elegido. He elegido que me diga quién lo sucedió. Si a un gobierno en un país como Chile lo sucede quién viene a continuar, a profundizar la obra de este gobierno, ese gobierno ha sido un Le éxito. cayó y ha como una bomba a don Eduardo. ha esa triunfado. frase. Pero si viene, No. si resulta que es sucedido por quien viene a demoler la obra que hizo, ese gobierno ha fracasado. Punto. Bueno, no le gustó, pero Obvio. para nada la cuestión. Y empezó, él asumió esto, pero me encontró razón. Me dijo, bueno, mire, no hay duda de que es algo muy de peso lo que usted está diciendo. Pero, y se lanzó a una especie de síntesis de por qué su gobierno había tenido fallas. Entonces me dijo, mire, yo creo que yo cometí algunas fallas grandes. A ver, interesante. Tuve malas relaciones con las Fuerzas Armadas. Más que nada, tuve relaciones frías porque no los conocíamos. Yo llegué a la presidencia con el gran pecado de desconocer en una forma inaceptable lo que es el mundo militar. La democracia cristiana no había ejercido nunca el poder antes. Ya. Y segundo, me dice que yo, en el entusiasmo por hacer un gran gobierno, llevé al gobierno lo mejor del partido y perdí el control del partido. Entonces, esta pérdida del control del partido, que cayó en manos de mis adversarios internos, le produjo a mi gobierno tremendas limitaciones. Y tantas, me dijo, que al final tuve que resignarme a correr la sucesión con el único con que perdíamos. Teníamos 10 opciones para ganar y tuvimos que correr con la única que perdíamos. Y la perdimos. Entonces, ahí existe en esa análisis del propio don Eduardo Frei, se muestra el tema de las fuerzas internas dentro de la democracia. Tú me estás cristiana. hablando de Radomiro Tomic, de esa opción de C que pierde sobre el tercero. Exactamente. A cierta distancia, pero no tanta tampoco, de los 2 primeros que fueron Allende y Alessandri. Exacto. Hay que considerar ahí el cambio que hace Frei del artículo 10 de la Constitución, ¿En qué sentido? el del artículo de la propiedad. Cuando la propiedad privada deja de ser privada en Chile el 68, aparece la izquierda cristiana, aparece el MAPO, aparece la crisis dentro del partido, y es el punto de inflexión en el cual el gobierno de Frei pierde la izquierda que tiene adentro del partido.
y se queda solo con un brazo derecho que después va a ser el que va a votar obviamente en contra de... Esa izquierda que tenía dentro del partido adquiere vitalidad, vida propia, encarnada por Radomiro Tomic, que encarnó también en esa campaña presidencial, yo recuerdo algunos discursos que he leído o he visto, encarnó un proyecto de gobierno que era dentro de los márgenes de la democracia cristiana bastante a la izquierda y bastante parecido, si tú quieres, en algún sentido, no en todo, al de la Unidad Popular. Eran parecidos. Claro, de hecho, Tomic llamó a la Unidad Popular a hacer gobierno de unidad con él, nunca le aceptaron, le dijeron no sé cuántas veces no. ¿Tú te recuerdas de aquello? La unidad del pueblo. La unidad del pueblo fue el eslogan de Tomic, inmediatamente rechazado por la izquierda, que tenía evidentemente las perspectivas de que iba a ganar la elección. Nunca jamás iba a aceptar esa alianza. Esa alianza que significaba ir a la cola. Exacto. Así que ese fue, claro, fue un gran error. Pero usted es muy joven. ¿Conoció personalmente a Radomiro Tomic? No. Yo lo vi en Valparaíso, en la Plaza Chaurren, con una pala, en ese famoso discurso de que tengo una pala, esta es la pala, mi pala, en fin, eso lo vi. Era y era estudiante universitario. Brillante. Orador, era formidable orador. Motivador. Y tremendo líder y tremendo convincente en su idea, pero realmente, desde mi muy modesta, yo era un mocoso en ese tiempo, de manera pero que mi juicio puede ser perfectamente equivocado. Es de esas personas brillantemente equivocada, digamos, pongámoslo así. Me recordaba la teoría de la luz de Goethe, que es brillante pero está mala, de punta a punta. Entonces, la tesis de él era brillantemente expuesta y brillantemente defendida, pero sin sustento, y tanto así que pasó de lo que vemos nosotros, que todo esto terminó una división que fue bastante importante en la tragedia que siguió. Muchos años después del golpe, Tomic explicaba esto que le había sugerido a la Unidad Popular, esto va a ser el gobierno de unidad, porque él sabía que si ganaba la Unidad Popular, que era posible que ocurriera, no iba a poder gobernar siendo como era un gobierno de un tercio. Y que fue, según él, explicado, post, por supuesto, era una falla de origen que tenía el gobierno de la Unidad Popular que le iba a impedir llegar a término el año 76. Pues, esto electo del 4 de septiembre del 70, asume el noviembre y hasta el noviembre del 76, ¿no es verdad? Se truncó a mitad de camino. Hablemos de la democracia cristiana ya que estamos hablando de eso, porque para que asumiera Salvador Allende era necesario ratificarlo, y es ratificado finalmente por el Congreso Pleno, con 153 votos contra 35, si no me equivoco, y con los votos de la democracia cristiana que los tranza a cambio de una suerte de estatuto de garantía. Habían una serie de garantías ahí que se le exigían a Allende que suscribiera. ¿Qué fue ¿Cómo le explicamos hoy día a la gente lo que era ese estatuto o pacto de garantías, como se llama también? Era un acto de desconfianza en lo que podría llegar a ser Allende, naturalmente, ¿no? Es decir, denos garantía de que esto no va a ser un camino hacia donde nosotros no queremos que sea. Y creo que mirado a la luz de hoy, hay un fallo de todas las fuerzas. Hubo un fallo de la democracia cristiana, un fallo de todas las fuerzas de la Unidad Popular, porque lo que tú estabas diciendo, era evidentemente inviable que alguien con un 30% pudiera llegar a buen puerto. Más con un gobierno tan reformador. Haciendo todos estos cambios, tocando intereses, teniendo, porque aunque tú pongas en duda, a confesión de parte, el informe Church es clarísimo, no lo inventaron el senador Church, digamos, ahí están las platas, como dices tú, está lo que se le dio al Mercurio, lo que se le dio al Partido Demócrata Cristiano, a través de no sé qué, la campaña. Y después hay otras platas que llegan después, que dicen que sostuvieron los camioneros, yo no sé, tú, bueno, eras testigo directo. Orlando, le vamos a preguntar después de eso cuando lleguemos al gobierno de Allende. Pero este paro del 72 de octubre, que el que volteó finalmente ese gobierno, creo yo, pero lo hablaremos, Orlando. Claro, pero creo que ahí todos fallaron como políticos en no haber sido capaces de evitar esta tragedia posterior. Pero también era inviable políticamente que en el Congreso no se votara por Allende. Era la tradición democrática. No, era una tradición democrática, pero además habría creado una situación espantosa en el país. Pero hubo maniobras de Jorge Alessandri de hacer un cambio. Hubo maniobras. ¿Se negó Alessandri? Sí, lo que pasa es que eran... Hubo maniobras de Alessandri. Hubo maniobras. Claro. ¿Cuál era la maniobra esa? La maniobra consistía en votar por Alessandri
que Alessandri renunciara Y se repetía la elección. a unas nuevas elecciones, Exacto. en las Y que se presentaba- ya podía postular Frey. Se presentaba Frey y la derecha Claro, votaba por Frey. Exactamente. Pero yo creo que la derecha ahí se equivocó totalmente al reprocharle a la democracia cristiana el voto Claro. en el Congreso. La democracia cristiana no tenía opción. No tenía Hay veces que la gente se fija mucho a veces en lo que está escrito, pero hay veces que las tradiciones son más fuertes que las constituciones, de cualquier cosa. Ahí era imposible, después de toda la historia de Chile para atrás, nunca en Chile se había desconocido una primera mayoría. Nunca. O sea, Alessandri decía por un voto. Y por lo tanto yo creo que la democracia cristiana llegó al límite con el Estatuto de Garantía, llegó al límite Ya fue una de lo que gracia. podía hacer, Claro. ¿no es cierto? De manera de que ese reproche que se repite hasta el día de hoy, y le decían a don Eduardo, le decían el querenqui, qué sé yo qué. Querencia. Esos son, Kerensky chileno. son miopía, no había ninguna otra posibilidad. Pero son 50 días terribles de la historia de Chile. En 13, 4 de septiembre y el 24 de octubre se funda Patria y Libertad, asesinan al comandante en jefe del ejército, Schneider. cambian las posiciones al interior de la ADC, se produce un giro hacia la izquierda sin quererlo. Si hubieran llegado a un acuerdo habría sido la nueva concertación, la primera concertación de la historia. La derecha se radicaliza mucho más, la izquierda también. Es decir, son 50 días complejísimos en que va a pasar de todo. La Fundación de Patria y Libertad es un elemento claro de que había un grupo de derecha que no estaba dispuesto a aceptar el gobierno. ¿Tú participaste hablando en Patria y Libertad? La conocí después. Mira, cuando ganó Allende yo llevaba más o menos 2 meses de director de uno de los 21 directores que tenía CIMET. O sea, era un pollo recién llegado. Chale, metalmecánico. Creo que no había abierto la boca nunca. Y además nunca había visto un directorio con todos los asistentes. El primer directorio en que yo vi a todos presentes fue al día siguiente de ganar Allende la elección. Entonces ahí me convertí me empecé a ver las cosas un poco más de adentro. Y me acuerdo que ese periodo era terrible. ¿Por qué? Porque no había día que no surgiera una nueva teoría de cómo se iba a evitar el gobierno de Allende. Y yo me convertí, ya me parece que tengo vocación de proscrito, porque me empecé a considerar en la tesis, oiga, déjense de pensar lesera. Este caballero el día 4 de no sé qué va a estar poniéndose la banda en la moneda y no enfrente en otro escenario porque no se va a producir. Pero costaba mucho encajar en esa teoría porque todos jugaban a que el regimiento tal, ayer salió una carta de no sé qué sé yo. Era imposible que eso ocurriera porque Schneider era un general enteramente, bueno, está la doctrina Schneider, digamos, Claro, de liberación, de no intervención de las Fuerzas Armadas. Le preguntaban a Schneider y le decía, yo no tengo idea, yo no tengo opinión sobre esto. Así es. Y el que lo sucede, que es Prats, tampoco. evidentemente. Prescindentes. Bueno, y la confirmación de la tesis mía, que era casi más intuición que otra cosa, terminó por convertirme en 4 meses en presidente de ACIMET y de la SOFOFA, de paso. Entonces, ¿por qué? Porque le había predicado desde el día 1, preparémonos para el gobierno de Allende. Y esto hay que estudiar qué vamos a hacer ante un programa que es este que está aquí. Ahora, vamos, si les parece, porque yo creo que ya llegamos un poco a que Allende definitivamente asume el 4 de noviembre la presidencia de Chile, diría yo, con un sector importante de la población respecto del cual Allende generaba una expectativa muy grande. Entraba a la moneda por primera vez el pueblo, era una frase, una reflexión que se hacía. ¿Qué expectativa, cómo recordar eso? ¿Qué se esperaba que hiciera Salvador Allende en el gobierno? Bueno, yo tenía 20 años y, como decía el propio Allende, si muy joven no es revolucionario, ¿cuándo? Es una contradicción biológica. Exacto. ¿Ah? Entonces, fiel a eso, yo era partidario de Allende. ¿Votaste por él? Voté por Allende, fue mi primer voto. Y porque había una corriente, una gran ilusión de un cambio. Todos los que teníamos un poco de conciencia nos dábamos cuenta que este país era muy retrógrado en muchas cosas. Yo pregunté qué pasaba en Chile y nadie me contestó. Para que llegara Allende, ¿cuáles eran estas, Bueno, había una pobreza impresionante. aspiraciones de la clase marginalidad. popular insatisfecha y postergadas por décadas? Ir a la universidad era un privilegio, había una serie de situaciones que generaron que se produjera esta ilusión popular. Pero una ilusión, al fin y al cabo, que podría mirarse como mayoritaria, porque estaban las masas en la calle y todo,
pero desde el punto de vista de la democracia era minoritaria. Y Allende mismo después pierde también sus propios partidarios, que al correr del tiempo ya estaba en la soledad absoluta del poder. Porque todo el partido, parte importante del Partido Socialista, su partido, el secretario ejecutivo Altamirano, estaban, digamos, incitando a cosas que eran absolutamente indeseables para tratar de salvar la situación. Solamente la podían decantar. Hablemos de esa época, Janio, dale. Yo creo que eso es central, fíjate, porque es verdad que Allende tuvo la oposición feroz del mundo de la derecha y del mundo empresarial, en fin, es verdad que tuvo esa oposición feroz, pero es una oposición que un gobierno razonablemente mayoritario puede aguantar en cualquier lugar del mundo. Lo que no puede aguantar es que tus propios partidarios sean una oposición igual de feroz, ¿no? Y el comportamiento del Partido Socialista y el MIR y un sector del MAPU eran francamente el comportamiento de un grupo de oposición. Sí. Ahora, en los primer año y algo, diría yo, Allende, en términos de la economía hablando, que es tu área de alguna especialidad, supongo, ¿fue un buen año o no? Los primeros meses... El plan Buscovich. El plan Buscovich, mira, yo tengo hasta el día de hoy una Ministro de Economía de la época, perdón. Una antipatía declarada contra mí de Jarpa. ¿Y por qué? Porque Jarpa se enfureció cuando yo, como presidente de la SOFOFA, volví de Estampía a Chile, de que estaba haciendo un viaje, y volví de Estampía a Chile en una conferencia de prensa en el aeropuerto, todavía me acuerdo, ponerme en contra de la acusación constitucional contra Buscovich. Bueno, recordemos, es interesante lo que dice, hubo una seguidilla, una rotativa inacabable de acusaciones constitucionales que le sacaron a Allende a un montón de ministros. Bueno, y cuando entre ellos pretendían sacarle a Buscovich. Y cuando me increpó el hecho de que yo le hubiera quitado el piso a la acusación, cuando los empresarios decían esto no es así. Yo le expliqué, le dije, mira, ¿qué querés? Si echan a Buscovich hoy, con la situación que tiene Buscovich en la economía hoy, lo vaya a tener de presidente de la República en 4 años más. ¿Qué es lo que preferí? Y te voy a decir una cosa, yo conocí a todos los personajes del gobierno de Allende, ahí había 2 revolucionarios verdaderos y nadie más. El resto eran los buenos para sostener cócteles en las embajadas. ¿Carlos Altamirano? No. ¿Quién? Era Enrique y Buscovich. No, esos eran veneno puro. Ese par eran los únicos revolucionarios capaces verdaderamente de haber provocado una revolución en Chile, eran ellos 2. Bueno, recordamos que era ministro de Economía, como yo decía, en el tiempo en que el ministro de Economía era más importante, a diferencia de hoy día, que el ministro de Hacienda, era el que llevaba las riendas de la gestión económica. Y este plan tenía mucho que ver con estimular el consumo, con mucho aumento de sueldo de empleados públicos, con créditos bien blandos, qué sé yo. Metió poder adquisitivo. Claro. Con eso llevó al tope la productividad de la producción. Porque había mucha capacidad ociosa en la economía. Claro, no aprovechar y subió la producción. Pero no tenía baja inflación, mejora de salario. Inicialmente. Tenía todas las cartas. No hay que dejar de lado las tomas. Si era cuestión de esperar. A pasar cosas también. Era cuestión de esperar para que se le viniera al suelo el edificio. Claro, y el edificio se le vino al suelo en el segundo año. En el segundo año. ¿Por qué se vino al suelo? Por razones obvias, porque empieza a reventar todo este castillo de naipe. Claro. Exacto. Además que se pensaba que iban con puros resquicios iba a producir modificaciones. Porque si no me equivoco, el primer año hubo como un 22% de inflación, que para los tiempos era bueno. Era bueno. Frey había tenido peores que esta. 86. Entonces, llegó a 600. Congeló los precios, aumentó la producción y se respiraba una cosa de un gran dinamismo económico. Bueno, eso lo vería tú como empresario, ¿no? Pero las bombas estaban debajo, claro, uno sabía que eso iba a reventar. Que no era sostenible. Pero hay un momento en que eso se rompe y empieza... echó a imprimir la maquinita. Exactamente. Y empieza la escasez, empieza el mercado negro y empieza esa batalla por encontrar cosas. Y ya hay un tema evidente que se pierde la convivencia, se pierde el diálogo, se transforma en un espacio muy odioso de convivencia en Chile. Esa es la sensación que yo recuerdo, ¿no? ¿Cuáles fueron
los errores que cometió Allende que dieron lugar a que se acercara un poco el golpe a esa altura. ¿Cuándo y por qué empieza esta decadencia después de esta bonanza inicial? Además del abandono de los partidarios que cometen esta suerte de traición fáctica, ¿no es verdad?, respecto del Partido Socialista, el MAPU, como decías tú, el MIR. ¿Cuáles fueron los errores de Allende? No haber podido controlar esa lealtad, pero algo más. Claro, habría que preguntarse también si no hubiera cometido todos esos errores de los cuales vamos a hablar, ¿se habría podido hacer algo? ¿Habría cambiado si se pudo haber evitado el golpe o no también? No por entrar a la cosa contrafáctica de la historia, pero la verdad que los errores fueron muchos, seguramente en el plano de la economía, pero yo creo que lo fundamental fue que no hubo una capacidad de buscar acuerdos y hacer acuerdos con todo el otro espectro político que era posible. No digo con la derecha, porque la derecha estaba, estaba muy histérica. Era una derecha absolutamente histérica que todo lo sobredimensionaba, ¿eh? y era el enemigo número uno, y íbamos derecho al marxismo, no sé qué. Pero tenía un espacio con la democracia cristiana que pudo, y se hicieron intentos hasta poco antes del golpe. Hasta el 30 de agosto con el cardenal. Con el cardenal, la comida claro, esa, Patricio Elwin. Sí, pero yo creo que el problema de la convivencia, como tú tocaste, es clave. Se había generado un odio profundo, una división enorme, habían peleas en todos lados. Entonces creo que eso va a generar un ambiente muy malo. Y además, en último término, hay una responsabilidad política. Cuando tú, Juan José, preguntabas por qué camino, por todos los sectores políticos son responsables de darle gobernabilidad al país. Y aquí se juntaron todos para impedir esta gobernabilidad, a como fuera. Claro. Y el tema final era, mucha gente quería que se fuera Allende, pero no sabía qué hacer después. Exacto. Pero había que sacarlo de alguna manera. Mirando ahí, yo lo voy a endosar al tiro. Haber sido uno de los, no sé si conspiradores, pero sí acérrimo opositor, Orlando, a propósito del protagonismo que tuviste tú en este paro, que empieza en octubre del 72, que dura, ¿cuánto? ¿Un mes aproximadamente? 6 semanas. 6 semanas, que termina en noviembre. Que en un comienzo era de camioneros, pero al que se fueron sumando casi todos los gremios, paralizó casi absolutamente al país, y de facto, creo yo, y lo hemos hablado esto antes, en la práctica ahí empieza a terminar el gobierno de Allende, después se hizo ingobernable enteramente el país hasta el golpe. Y los rumores de golpe militar ya no eran rumores, eran certezas, todos los días había un rumor distinto. ¿Cómo te haces cargo tú de aquello y en qué porcentaje de ese paro fue responsable el gobierno norteamericano, la CIA, y si puso plata, Orlando? Mira, si la puso yo no la vi nunca. Pero había que partamos de esa suposición. No yo no creo que la plata haya tenido mucha importancia en el paro. Mira, la historia del paro es como es lo menos romántico que hay y lo menos antinovelístico que hay. Y mucho más pedestre que hay. El paro empezó a gestarse como un mes antes. Como un mes antes, cuando tímidamente nació, oye, ¿qué pasa si manifestamos este malestar con una paralización? Y empezó a estudiarse, a ver si había alguna factibilidad de hacer un paro efectivo. Y al final, la inseguridad del grupo que participaba en esto, que era un grupo bastante heterogéneo, porque no era como siempre se cree los grandes empresarios de la Confederación. Más que nada era gente que tenía algún poder de paro, porque tú con la SOFOFA no paras nada, y con la Asociación de Bancos no paras nada. La Confederación de Comercios. Lo que necesita es comercio y transporte. Y camioneros, sobre todo, los camioneros son letales. Bueno, empezó todo eso. Y al final se eligió, me acuerdo perfectamente, que lanzar la paralización en un día que estaba calculado, si me permiten recordar, creo que era un principio de octubre, jueves, que era fiesta. Ya. Y llegamos a la conclusión que si parábamos el viernes, teníamos chance de que la cosa tuviera sabor a 3 días, porque nos pescaba el sábado y el domingo. Lo más malo posible. Hoy, con un miedo terrible ya, fue ese viernes porque se suponía que pescaba el sábado y el domingo, y duró 6 semanas. Entonces, la realidad de las cosas es que entre las expectativas de quienes participaron en la organización del paro y la realidad que se produjo,
la temperatura del agua era pero infinitamente más alta de lo que nosotros mismos suponíamos, y el eco que la cosa tuvo duró 6 semanas. Y al final me acuerdo que yo tuve que ir personalmente con el general Prat, ministro del Interior, tuvimos que volar, y todavía me acuerdo, en un avión de carabineros, fuimos a Arica, porque en Arica las órdenes de volver a la normalidad eran no oídas por nadie. Claro, esto partió el 9 de octubre, que era viernes. Claro, y no había caso de bajar, tuvimos que ir en persona, yo me tuve que subir a unas tarimas para poder hablar, oiga, mire, si esta cuestión terminó, váyanse para la casa. Arica no quería parar. Entonces, la temperatura del agua, eso no lo compra ninguna CIA, ninguna plata, en ningún lado. Era un rechazo transversal y gigantesco al gobierno de... Nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. Espérenme un poquito, chiquillos, antes de ir a la pausa. Vamos a regresar con el 22 con el golpe mismo, con el 11 de septiembre. Pero antes de esa pausa, quiero hablar de una cuestión que nos tomará un par de minutos. Les quiero pedir permiso ahí en el suite. ¿Qué es lo que pasó el 22 de agosto del año 73, que es la declaración que hace la Cámara de Diputados diciendo que el gobierno de Allende simplemente se había salido de la legalidad, de la Constitución, en fin? Y quiero poner el tema de qué manera Salvador Allende y su gobierno se salieron de la legalidad. Esta era una Cámara de Diputados precedida por un DC, creo que era Pareto en ese entonces, Luis Pareto, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cuál fue el quiebre de institucionalidad, de legalidad, de constitucionalidad en que incurrió el gobierno de Allende para que la Cámara de Diputados presidida por la democracia cristiana nos declarara en este acto del 22 de agosto del año 73? Eso pasa en el día del tanquetazo, el 29 de junio. El presidente, muy nervioso, a las 9:30 de la mañana es informado de todo y decide hablar. Y ahí, desde su casa de Tomás Moro, dice una frase fatal, que es la que desencadena todo, es como el certificado de función. Si llega la hora, armas tendrá el pueblo. En ese minuto da unos mensajes que son variados. Las Fuerzas Armadas dicen: no somos como nos garantizó el monopolio de las armas. Tenemos que enfrentar esto. Hay que echar a andar la ley de armas de nuevo y agotarla. La izquierda, MIR, MAPU, Partido Socialista, nosotros tenemos que dar el golpe antes, porque lo que viene ahora es el golpe. Los que entienden que lo que dijo Allende, de si llega la hora, armas tendrá el pueblo, es un inicio de un golpe. Después de eso, estamos hablando del 29 de junio, la noche en que el presidente habla desde La Moneda, se ponen de acuerdo algunos generales, y al día siguiente, el 30 en la noche, ya están reunidos el grupo de los 15. Y entonces dan lugar a estudiar que hay que terminar con el gobierno de Allende. Ahí es el precedente más cercano del complot, del acuerdo, eso para sacar a Allende. Porque eso abre, ¿no es cierto? Y deja que después los políticos pues ya saben que los militares no están de acuerdo, los uniformados no están de acuerdo. Pero curiosamente, ese mismo día, Roberto, que se produce el tanquetazo, es abortado por Prat, incluso por Pinochet, que lo acompañaba. No, Pinochet era el vicecomandante. Estaba ahí al lado, iban con la metralleta y Prat se acerca a los... Bueno, luego se llama al pueblo a movilizarse. Yo asisto a esa reunión y por primera vez escucho que Allende es pifiado por sus propios partidarios. ¿Y cuándo es pifiado? Cuando la gente empieza a gritar que hay que ir a cerrar el Parlamento. Algo así como la tarea del momento, destruir el Parlamento. Y ese era un grito eso que le gritaban en la cara a Allende. Los ultras, porque ya se vino el golpe, y Allende calma a todo el mundo y dice: váyanse a las casas. Váyanse a las casas, esto está controlado por las Fuerzas Armadas, por todo, y viene una pifiadera y la gente se va muy frustrada a las casas. Claro. Bien, eso era el 22 de agosto, el 29 de junio, decías tú, el antecedente del tanquetazo. Va a permitir que todo se abra. Dos situaciones que dan lugar a una tensión máxima en el país. Vamos a ir al corte ahora sí, y vamos a regresar ya con el mismo día, 11 de septiembre, ese martes, hace 44 años, cuando ya temprano Valparaíso era el que daba la campanada de alerta. Se gestaba y se concretaba ese día un golpe de Estado en Chile. Vamos al corte y regresamos al tiro en La Cultura Verdadera. No sé. Bueno, estamos de vuelta. Yo decía que nos quedamos en la antesala por todo lo conversado de lo que iba a ser el 11 de septiembre, ese día martes, hace 44 años, en que durante la mañana el presidente Allende dio, al parecer, 5 discursos, 4 o 5 creo que fue. El último de los cuales, poco antes de las 10 de la mañana, lo hacía a través de Radio Magallanes, que iba a ser luego acallada, tal cual decía el presidente en ese discurso. Había dicho antes Salvador Allende en algún discurso en el Estadio Nacional, durante su gobierno, que lo iban a tener que sacar a balazos para que le impidieran de esa forma cumplir el programa que el pueblo le había encomendado.
Así pasó ese día 11 de septiembre. Antes de ir con ese día, me da la sensación que nos quedamos con una pregunta que hicimos en algún minuto acá que no la respondimos. ¿Hubo alguna posibilidad, Orlando, te pregunto a ti directamente como protagonista, de que a esas alturas del campeonato, atendido que Allende pensaba llamar eventualmente un plebiscito para, si lo perdía, irse, ¿hubo alguna posibilidad de que se evitara el golpe de Estado? Yo creo que en los últimos días no. Yo creo de que la oportunidad de evitar el golpe de Estado se produjo cuando Allende desechó la idea de corregir su rumbo después del paro de octubre. Cuando llamó a las Fuerzas Armadas a gobernar con él, cuando nombró a las Fuerzas Armadas para integrar gabinetes y en ministerios muy simbólicos, muy clave, no puedo concebir yo que él no supiera más o menos quiénes estaban llegando al poder. Tú comprendes que si uno nombra, por ejemplo, ministro de Educación, al almirante Huerta, que todos saben, el almirante Huerta era lo antítesis de lo que pretendía la Unidad Popular en materia de educación. ¿Cómo era posible no leer que el proyecto estaba muerto? Si en ese momento, yo creo que el voluntarismo, los griegos solían decir que los dioses pierden secando a los gobernantes, ¿no es cierto? Sí. Desconectándolos de la realidad, y yo creo que la historia de Chile está llena de ejemplos de la verdad de este. Vamos a ir a cómo la pérdida de sintonía entre el mandatario y lo que la gente quiere termina por ser fatal. Vamos a ir al día 11 mismo, pero antes, lo que dice Orlando es interesante desde el punto de vista de dónde es que irrumpe este personaje que es clave en toda esta historia, que es Augusto Pinochet, que ya era vicecomandante, jefe del ejército, pero que al entrar, como decías tú, a los militares, al gabinete, entre ellos el general Prats, se descabeza ahí al ejército y asume, sugerido por Prats y nombrado por Allende, Augusto Pinochet como nuevo comandante en jefe del ejército. ¿Quién era Augusto Pinochet en ese minuto? Era el comandante en jefe. Más allá de los cargos. Era el comandante que lo habían nombrado, no tenía ninguna ganas de nada. Cuando yo te hablé hace un momento del grupo de los 15, él asiste una sola vez a una reunión, a la primera, y dice que en estas reuniones sería bueno que no habláramos de política. Cuando lo enfrenta el almirante Merino a través de Huidobro, que lo envía a la casa pocos días antes del 11. El domingo 9 de septiembre, que era el cumpleaños de su hija, y llegan a la casa el enviado de la Armada, Gustavo Lee, y está ahí Pinochet. Pinochet lo primero que dice es que le den un tiempo, que quiere pensar, que quiere ver qué pasa. Finalmente, nada, o firmas ahora firmas ahora o nada, y eso va a significar que ahí aparece este Pinochet y aparece quizás sea el modo en que él mejor se demuestra. Gustavo Lee le dice, bueno, tú tienes claro que yo soy el más antiguo. Entonces le dice, no, pero... La pugna Pinochet se traba desde ese minuto. Esto no es de personas, le dice, es de instituciones. Ahora, es interesante porque tengo la sensación yo que Pinochet, de no haber firmado ahí, le costaba la carrera a él. La cabeza. Y la cabeza. Y la cabeza. Todo. ¿Sí? Todo. Sí. Sí, mira, lo que yo creo que hay que, para entender a Pinochet y toda esta cosa, aparición de última hora, que yo no creo que sea tan así, lo que hay que entender es que la guerra civil, casi como doctrina, solo ocurre cuando se quiebran las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque el poder de fuego está ahí realmente, nunca está en las poblaciones ni en esos lugares, ¿no? Se quiebran las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, lo que tiene, digamos, en vista Pinochet en todo momento es este punto doctrinario, ¿no? El quiebre de las Fuerzas Armadas significa España 1936, o Balmaceda. O Balmaceda, claro. 10.000 muertos. Claro. La guerra del Pacífico hay 6.400 muertos. Mucho más cruenta la guerra civil del 99. Y más salvaje. Ascanio, ¿tú crees que Pinochet tenía conciencia de eso? Porque yo tengo la impresión de que era un oficial más bien oscuro, oportunista, que estaba, digamos, en la cuerda floja a ver hacia dónde se decantaban las cosas, frente a otros generales, digo, que eran bastante pensantes ahí. Por Prat, por ¿cómo se llama? Bonilla. Díaz Estrada, el almirante, el mismo almirante Merino, eran tipos que tenían, eran intelectualmente... yo no tengo duda de que había oficiales con mucha más decisión. No sé si más inteligencia. El general Arellano Stark, que más era gran amenaza. Sin duda alguna, sí, con más perfil y todo. Lo que estoy diciendo es que cualquier militar sabe
el quiebre de las Fuerzas Armadas. Espérame, Ascanio dijo algo que a mí me llama la atención poderosamente, y que es que si Pinochet no firmaba ahí, le costaba no solo la carrera y que iba a ser reemplazado por alguno de estos 8. Se habló muchas veces de Arellano Stark, como el que era la antigüedad del número 20 o 21 del ejército, era descabezar el ejército completo. Pero era el hombre más decidido, el que más había participado en el complot previo. Pero le costaba también, según tú, Ascanio, la vida. Bueno, le costó al general Prats, a la larga, y en Buenos Aires. Sí, pues no, por supuesto. Fíjate, Bueno, Ricardo Lago hizo un comentario una vez y dijo, cuando nombraron a Isurieta, dijo, no es fácil ser comandante en jefe. Los 3 últimos, uno cayó muerto en las calles de Santiago, el otro muerto en las calles de Palermo, y el último preso en Londres. Es decir, no era fácil. No, pero es ser interesante la comandante. tesis de Ascanio, porque Claro. cualquiera que hubiera asumido Sí. se iba a deshacer de Pinochet. Claro, Sí. por supuesto, es una amenaza. Cosa que no ocurría en las otras Fuerzas Armadas, porque Bueno, en la mañana... todas descabezadas casi, la Armada, Pero en la Carabinero. mañana del 11, el almirante Montero estuvo preso sin darse cuenta. Almirante Montero, comandante en jefe de la Armada de la época. Claro, en la FACH no hubo ruptura de la continuidad. Y en Carabineros se trataron muy bien. Se descabezaron General con amabilidad, Sepúlveda. digamos. Sepúlveda se fue a la casa. La familia Verde Meri, se protegió. perdona, el general Mendoza era la séptima Séptima antigüedad, ¿no? sí. O sea, también 6 encabezaron el hacia al arriba. comando de Claro. Carabineros. O sea, el que no participaba se iba. Pero, Muchas gracias, buenas sí, noches. pero en esas fuerzas había conciencia de que esas fuerzas no eran las protagonistas. En el ejército el sí, cuento es por otro. supuesto, por supuesto. Pero tú recuerdas la cinta, la famosa cinta de la interferencia secreta, que después Patricia Verdugo hace un libro sobre eso. En esa cinta se pueden ver las distintas Sí. personalidades Sí, sí, y, y decisión de cada uno de los personajes Sí. que están ahí en la Pinochet trinchera. pasa de indeciso al Están- más duro. al más duro. ¿ah? La Y prudencia de hay Carvajal. La prudencia de Carvajal. El almirante. Hasta Claro, para Patricio transmitir que Carvajal. se había suicidado. en Pero inglés, fíjate que en esa cinta hay un detalle que muy pocas veces se ha reparado. Está publicado en el libro de Patricia Verdugo, no está publicado en otras partes, que es hacia el final de la tarde, Pinochet dice una frase enigmática, le dice a los demás que están en la línea, está conmigo Urbina. El general Urbina. El general Urbina era el vicecomandante, el segundo comandante, después del comandante en jefe, y era considerado por los generales de ejército izquierdista. Amigo de Allende. Y La UNTAC es el que habla. Exactamente. Sí. Y entonces una de las condiciones para el golpe es que Urbina no esté en la línea de mando. Y lo mandan a Temuco, donde se le echa a perder el helicóptero esa noche. Entonces queda aislado Urbina. Solamente cuando ya se ha consolidado el golpe, Pinochet dice, vuelve Urbina, y por lo tanto Bonilla, Arellano y todos estos otros que quieren subirse a la mesa se bajan de nuevo. Porque el mando ha sido repuesto. ¿Cómo recuerdas esa fecha específicamente, el 11, Orlando? Caramba, qué pregunta más difícil de contestar por lo amplia. Bueno, yo Pero son 24 horas. mira, muy contado en términos muy sucintos, como un mes antes del golpe, o un mes y medio, conversando un día con un almirante con el que había hecho buenas migas, pero hablando de cualquier cosa, ¿no? Nada de política. Me hace una pregunta muy rara. Me dice, oye, oiga, Orlando, ¿ustedes han tomado alguna precaución si esta situación se desborda y empieza a haber una matanza de gente en la calle? Ustedes mismos han denunciado la posible existencia de un autogolpe, tal. ¿Tienen alguna preparación para poner el pellejito en seguridad? Y yo le miré y le dije, bueno, en lo que a nosotros respecta tenemos un cuerpo de seguridad que es bastante primario, pero nada más que eso. Entonces él me dice, mira, yo creo que sería pero extraordinariamente importante que un grupo de ustedes tuviera decidido dónde meterse si es que las cosas se salen de madre. Tienen que tener un plan de desaparición en momentos que pueden ser muy peligrosos. Entonces yo le dije, sí, es una preocupación que hay que probablemente abordar. Entonces me dice, ¿qué le parece si nos ponemos de acuerdo en una contraseña? En una contraseña, sí, le digo yo. ¿Cómo qué? A él me dice cualquier cosa. Entonces me dice, la insulina de su mamá.
Ok, frase clave. La insulina de su mamá. Entonces esto suena increíble, pero en esos días eran tales las cosas que corrían todos los días que esto era una cosa más nomás. Fue así, tal cual, esa fue la frase. Ya, la insulina para su mamá. Exacto. Si usted oye una advertencia en ese sentido, Corre el gol. ya, esta cuestión no dijo golpe, dijo se puede salir de madre. Bueno, el día 10, yo tenía en la mañana del día 10 un acto en la Universidad de Chile, frente a los estudiantes en el aula magna, una pelotera feroz porque se agarraron los que estaban a favor y en contra, en que los oradores era Jaime Guzmán y yo. Bueno, y tuvimos el acto que fue apoteósico y salimos con la ropa rota porque fue una verdadera batalla. De ahí yo me fui a un almuerzo que tenía en el frente, al Club de la Unión, con unos peruanos, no me acuerdo qué cosa. Y estando ahí, me llama por teléfono Raúl Sali, y me dice, oye, me dice que era el vicepresidente de la SOFOP. Oye, me dice, fíjate que tengo algo raro, me dice, ¿qué te pasa? Me llamó el general Viveros, que no lo veo hace mucho tiempo, me dijo, fuimos amigos y compañeros de team olímpico chileno en esgrima en una olimpiada. Y hace mucho tiempo que no lo veo, pero me llamó para decirme que necesitaba verse conmigo en una esquina de Santiago para pasarme un mensaje importante. Bueno, total, yo le dije, mira, lo pensé y dije, mira, anda, porque qué mal hay en ello, anda a oír qué es lo que te puede querer decir. Esa noche yo tenía una comida en la casa de Jaime Celedón, con el que nos estábamos acordando. Y estando en la comida, 10 de la noche, llega una persona a decirme que tenía yo una llamada en el teléfono. Salgo y era Raúl. Y Raúl me dice, oye, mira, te he estado persiguiendo en la tarde, no te había podido ubicar, pero perdona que te moleste, pero que me pasó una cosa muy rara. Me encontré con Vivero en la esquina tal y cual, y lo único que me dijo, dile a tu jefe que la insulina para su mamá está lista. No te puedo. Claro. Naturalmente yo di un bote de 4 metros y salí disparado, entré al comedor de nuevo y le dije a mi mujer, Lidiana, párate porque nos vamos. Y me acuerdo que ya habíamos, Fernando, ¿cómo se llama?, de Agüero había recibido, esto empezó la operación Escondernos. Y me pescaron a mí y me llevaron con mi mujer a la casa de una persona que nunca más en la vida vi, que era un empresario de la construcción, todo lo que me acuerdo de él, que me estaba esperando con un dormitorio listo. Yo estaba imposible dormir y a las 5 de la mañana entró a mi pieza a decirme, a la pieza donde estábamos, decirme, señor, levántese porque algo pasa y se oyen rumores de que la Marina es la... Y ahí nos recogieron y nos llevaron donde nos pescó el golpe, que era un departamento ahí en Pedro Valdivia Norte, cerca del Teatro Oriente, unos departamentos de viejos ahí que no sé de quién era, y ahí empezaron a llegar todo el grupo que nos habíamos preparado para desaparecer, y ahí empezamos a ir. Ninguno sabía más nada, y ahí nos pescó ahí nos dispersamos tipo mediodía para volver a nuestras respectivas casas, cuando ya estaba todo terminado y se había dado la noticia de la muerte de Allende, que aunque ustedes no lo crean, me dolió harto. Sí, te iba a preguntar, cuando yo te preguntaba si fue posible eventualmente que se evitara el golpe, aludiendo a las negociaciones de última hora que se hicieron entre ellas con el cardenal. Tú tuviste, Orlando, como presidente de la SOFOFA, más de una reunión y una relación, no sé si de cercanía, pero sí de confianza con Allende. Durante los primeros 6 meses de mi presidencia, tuvimos relaciones muy civilizadas, con mucha frecuencia. Fui a tomar desayuno con él, era muy bueno para los desayunos tempranísimos. Era terrible para mí levantarme porque tenía que estar en Tomás Moro a las 7 de la mañana. ¿Suficientemente claro lo que se le venía encima? Yo creo que él de ese periodo rompió conmigo en forma bastante abrupta por un discurso. Nunca más lo vi hasta un mes antes del golpe. Y ahí me llamó Carlos Prat para pedirme que fuera a una reunión con Allende. Yo no quería. Y él me insistió, me dijo, mire Orlando, esto es importante, vaya, porque vale la pena, yo no voy a estar, pero es muy importante que... Convoca al general Prats y tú vas. ¿Esto es en la casa Allende o en La Moneda? No, en la casa, en Tomás Moro. Tomás Moro. Y fui a ese desayuno que fue terrible. En ese desayuno él me propuso, porque cuando ustedes hablaban recién de cuándo se salió de la legalidad,
él lo atribuía, el problema de su impasse constitucional, llamémoslo así, él lo atribuía a la formación del área social de la economía, que la había hecho por método oscuro. Entonces, que eso para él era el meollo del problema que le estaba generando la situación que se vivía en esos momentos. Y me propone una solución para eso. Entonces me dice, mire, está en el libro, me dice, mire, Orlando, yo le propongo una cosa. Él me había partido de una forma muy dura, yo me había querido ir, pero él me retuvo y me dijo, mire, vamos al grano. Yo le propongo una cosa. ¿Cuántas empresas tenemos tomadas nosotros? 836. Que era parte de la crisis. Entonces, yo le devuelvo todas las empresas, salvo una lista de empresas estratégicas básicas que no llegan a ser 100. ¿Y tú aceptaste eso? Espérate. Entonces me dice, yo le propongo esto y lo hago de inmediato. Le devuelvo las 700 y tantas empresas restantes de inmediato. Y firmamos pública y con gran solemnidad un pacto de desarrollo del sector privado en adelante. Entonces yo lo oí y le digo, ¿esa es su proposición, presidente? Sí. Bueno, le dije yo, la voy a someter al Consejo de la Sociedad, Fomento Fabril. Entonces él se enfurece, pega un golpe en la mesa y me dice, ¿qué consejo ni que nada? Yo sé que el Consejo va a hacer lo que usted le diga. ¿Qué es lo que usted piensa de una proposición así? Entonces yo le dije, si usted me esfuerza a que yo le diga qué es lo que hago yo, usted no es capaz de cumplir eso. Hoy día usted no tiene fuerza para impulsar una cosa como esta. Cosa que tiene que ver le costaría salir por sus partidarios. De manera que mi respuesta es no. Entonces me dice, ¿pero cómo? Mire, presidente, le dije, yo llevo re poco en política, pero una cosa he aprendido. No se pacta con los derrotados, y usted está derrotado. Y usted lo sabe tan bien como lo sé yo. Entonces, sabía lo que se le venía. Entonces él se paró y dice, no tenemos nada más que hablar. Y te despides. Y ahí me acompaña, cosa muy extraña, sale conmigo de la casa y caminamos hasta la puerta de salida, porque era un caminito de esto. Una casa con un patio bien. Estaba ahí con la carpa, con los guardias, que eran todos cubanos y qué sé yo. Y ahí me para en el camino y me toma la mano y me dice, ¿usted cree que el ejército va a intervenir para salvar la fortuna de los Edwards? Tenía una fijación con los Edwards, yo no sé por qué, pero la tenía. Edward también. Edward también la tenía. Entonces yo le digo, presidente, no van a intervenir por la fortuna de los Edwards, van a intervenir por la seguridad nacional, por el orden y para sacar de Chile a la tropa de cubanos que usted ha metido a este país. Tú le dices que eso va a pasar sin tú tener la información, digamos. Entonces él me dice, toque aquí porque esta es carne de estatua. Yo voy a tener la frase que yo consigno en el libro, que dice, lo que usted está tocando es carne de estatua y yo voy a tener estatuas no aquí, sino que en todo el mundo. Y esa va a ser mi victoria final. Y yo estaba verde yo de espanto, llegué a vomitar hasta las tripas a mi casa después de esa reunión. Fue espantosa, o sea. Un mes antes yo me conta que él sabía lo que se venía encima y tenía muy claro que esto iba a terminar en un golpe militar. Ascanio, ¿cómo viviste tú y relatas acá el día del golpe? No, yo era muy chico. ¿Te tocó chico? Sí, estaba en el colegio. Yo tenía 7 años. No, yo un poquito más, pero estaba en el colegio. Ahora, estaba en un colegio estratégico para todo efecto, que es el Instituto Nacional, que está al frente de la moneda. Así que viví el bombardeo en el centro. ¿Hubo clases? Sí, hubo. ¿Fuiste al colegio? Sí, hubo. Pero entonces, vale ese recuerdo, estabas al frente. Al frente, y me pasé el bombardeo en el centro, efectivamente. Pero el colegio fue evacuado tempranamente. El Chile del golpe es el Chile más absurdo de la historia, digamos, ¿no? Con un golpe militar al lado, desarrollándose en el Ministerio de Defensa, que está literalmente al lado, ¿no? Hubo una asamblea para decidir si los estudiantes resistían, imagínate, resistían o se iban para la casa. Y ganó por unos pocos votos la segunda opción, irse para la casa, que era la única en realidad lógica, digamos, ¿no? Entonces, ahí se produjo un desbande y yo salí de los últimos y terminé en la Plaza de Armas, que fue donde viví. ¿En la Plaza de Armas? El bombardeo. Poquito
poquitas cuadras. tendido en la Plaza de Armas. Es muy impresionante cómo salta el suelo, ¿no? Te tocó saltar al ritmo Sí, de los, sí. de los misiles de los Rocket Hunter. No. Y en el minuto a minuto, ¿qué relatas de ese día? ¿Qué te sorprende? ¿Qué te llama la atención? ¿Tú Mira, yo vi a Allende salir al balcón ese día. ¿Tú lo viste? Sí. Ah, ¿te asomaste desde el colegio a la Yo moneda misma? fui a la Fuiste moneda, a la no, moneda. sí, era lógico, era atractivo, digamos, ¿no? Ah, pero mira, Entonces chico más fui a la arrojado. esquina de Morandé con... Hay una imagen que está con su chaqueta de tweet. ¿Ya estaba con el casco ya? Él se asoma. Ya. No está con el casco todavía. Ya. No me acuerdo, creo que no. Pero se asoma muy brevemente y hay unos como suplementeros abajo Claro. que le gritan, dele presidente, Dele, presidente, cosas así, claro. y él lo saluda. Y luego se entra. Pero lo que llamaba la atención de eso es que ya estaban empezando a llegar las tanquetas de carabineros primero y muy poco después los tanques, ¿no? ¿Esas Ya. tanquetas ya eran de ataque o de defensa No, todavía? parecían de defensa, tenían los cañones vueltos Ok. hacia el lado opuesto, digamos, pero después se dieron vuelta, Al poquito rato. claro. Y empezaron a entrar los tanques muy pronto, de manera que, digamos, yo no era ningún experto en cuestiones militares, pero era fácil ver, esto se va a desatar en cosa de minutos. Y tú te vas de ahí con ese temor, o por ese temor, digamos. Yo me fui de ahí básicamente porque empiezan a disparar. Empezaron los tiroteos desde el Ministerio de Obras Públicas, en fin. No, empezó un tiroteo en la Alameda, abajo. En la Alameda, Claro, ahí. de soldados que venían llegando. Por el otro lado, digamos. Claro. Ya. Entonces ya ahí tú te dejas guiar por lo que hace la multitud, que era correr. Había mucha gente en el centro ese Sí, día. pero Ya un día laborable. Laboral, Claro, claro. A esa hora de la mañana el centro de Santiago habitualmente tiene mucho flujo. así es. Es que había una suerte de inconsciencia dentro que todos sabíamos Claro. que venía el golpe, pero la gente hablaba del enfrentamiento, como si el enfrentamiento fuera tirar una piedra, de la guerra civil que venía, y si iba a estar en el frente blanco o en el frente rojo, y al final la preparación que se vio que tenía la izquierda era nula. Por lo que usted está contando, hablando, ustedes tenían mucho mejor preparación, porque usted tenía una casa de seguridad al menos. Por lo ¿no? menos. Pero parece que las víctimas del golpe se diseminaron ese día, de repente no quedó, o sea, no hubo resistencia. Capacidad de alguna. reacción y resistencia. Claro. Armas pueden haber habido pocas, pero coordinación para usarlas de manera eficiente ni una. Es que contra un ejército bien Además, preparado. que era absurdo. A mí me tocó Juan José fuera de la capital. Me tocó, yo había ya fundado el año 70 un diario en Quillota, y El Observador, y entonces estaba reporteando el suceso del 11 de septiembre como tal. Vimos llegar al director de la Escuela de Caballería, intervenir en la gobernación y sacar a un ex general de ahí, subirlo a un jeep y despacharlo a su casa en Santiago. Y el mundo que yo creo que se vivió en provincia fue en algunos lados muy violento. Ahí había una fábrica, la Said, famosa. ¿No es cierto que Rayón todo Said, lo que claro. tú contabas es la primera fábrica en ser devuelta, pero que no la puede terminar de devolver? Industrias Químicas Generales se llamaba a esa altura, Exactamente. sí. Entonces, cuando Allende te dice que va a devolver las industrias, no las puede devolver. Era- Lo que pasaba era que era legalmente absurdo, esa oferta le era habían absurda. buscado la manera de dar vuelta el resquicio. Sí. Y eso pasaba en Quillota con esta gente. Yo creo que en provincia vivimos mucho el 11 también por radio. La radio fue un elemento muy importante en que conectó, y el golpe fue en Santiago. No fue en provincia, fue nada. O como dicen los marinos, el golpe no fue militar, fue naval. En fin, hay varias cosas que uno Hubo menos tendría tiro que... en Valparaíso que en Santiago, sí. Claro, pero no, lo que quiero decirte es que es naval porque lo hicieron ellos. Sí, claro. Es golpe naval. Y quizás una reflexión que quiero hacerte de lo que les pasa el 11 de septiembre en el Palacio, en el AUNTAC, cuando se juntan los 4 comandantes. Hay una comparación que se hace cuando el general Baquedano se baja del caballo en la Plaza de Lima. Diego Portales, para los que Claro, no saben. Diego Portales. Se baja del caballo en Lima con la bandera del Palacio Consistorial limeño, la bandera La ocupación chilena. de Lima por las tropas chilenas Todo en Guerra del ocupado. Pacífico. Y sube una escala de mármol muy bonita al segundo piso y hay un tipo medio echado en el sillón. Y le dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo? Le dice, ¿qué vamos a hacer?
Ahora formamos un gobierno peruano, decidimos hasta dónde nos devolvemos y nos vamos lo antes posible. Ocupar un país es el desastre más grande. Era Patricio Lynch, formado en Inglaterra, con otra mirada de las cosas. Que fue el administrador de la ocupación. De la ocupación, pero muy compleja ocupación. Y Chile enfrentaba exactamente lo mismo. ¿Qué hacían aquí? ¿Qué hacemos ahora? Yo me imagino la cara que deben haber tenido. ¿Qué hacemos ahora con todo el país? ¿Qué vamos a hacer? Ahí le podríamos preguntar a Orlando con Sáenz todo. las razones de su quiebre con Pinochet, que tienen, entre otros fundamentos, Orlando, el tema económico, pero además... Los años. Claro, eran 3 años y fueron 17. El golpe de Estado fue el martes. Fue un martes, ¿no es cierto? Bueno, empezó el toque de queda, tiro y todo lo más. El sábado en la mañana me recogió una patrulla militar, me llevó al Ministerio de Defensa, donde estaba metido todo el gobierno, y me encontré con que yo era uno de 6 convocados, éramos 7 en total, que lo habían sacado de sus respectivas camas en la misma forma que a mí. Y ahí no sabíamos para qué era todo esto. Y ahí vino lo más insólito que hay, porque nos hicieron muy formal todo esto. Nos hicieron pasar a una sala donde había una mesa con 4 sillas, una especie de tarima al lado y una bandera, y frente a eso 7 sillas. Entonces nos sentaron en las 7 sillas y no habíamos terminado. Apareció Pinochet, Lee, Merino y Mendoza. Ya, aparecieron los 4, se sentaron en sus puestos y apareció el almirante Carvajal, todavía me acuerdo, que se subió a la tarima. Era secretario de la Junta. Ya. Y ahí él leyó una declaración de media página en que decía la Junta de Comandante en Jefe, que ha asumido el Gobierno de la República, quiere expresar su reconocimiento a quienes en verdad fueron crearon la motivación del movimiento militar que ha ocurrido. Ustedes 7. Ya. ¿Tienes la memoria de los otros 6? Sí, está Vilarín, está León Vilarín, Sille, Rafael estaba, ¿cómo se llama? Todos los presidente de la Confederación en ese momento, Fontaine, está el presidente de la Cámara Central de Comercio, que era Martínez, estaba yo y estaba Agricultura, Benjamín Mate. Correcto. Y estaba, no me acuerdo. Empresarios, básicamente. Ya. Ese era lo que ellos decían que había sido los que habían resistido esta y habían provocado la decisión del ejército de intervenir. Bueno, y ahí después se acabó la ceremonia, muy adusta, y empezamos a salir, ya darnos la mano, me acuerdo, y cuando me toca abrazar a Pinochet, Pinochet me dice: tenemos que vernos luego porque yo tengo que olvidarme que usted nunca creyó en mí. Lo que era absolutamente verídico. Y ahí me pescó, a la salida me pescó el almirante Merino para decirme: mire, mi amigo, no se vaya porque aquí está esta pieza, siéntese y empiece a ver qué hacemos con la situación económica que tenemos. Entonces yo entré a una pieza vacía y empecé a recopilar datos, y la situación era, pero no les digo terrible, era pero espantosa. No había un dólar, había 5 millones de dólares de reserva en el Banco Central, no se veía cómo podíamos empezar a funcionar, y me demoré 1 hora en decidir qué hacer, pescar el teléfono. ¿Y a quién cree usted que había que llamar en ese momento? Al embajador de Estados Unidos, que era la única posibilidad de tener algo de oxígeno para durar las próximas 24 horas. Pero ya tenían el ladrillo, ¿no? ¿Ah? Ya Teníamos el ladrillo, sí, pero había que superar la coyuntura. El ladrillo te lo echaron abajo luego, sí. ¿Quién? O sea, el ladrillo fue un plan económico hecho en incompleto todavía, otros, pero sí. Con ustedes, la Armada también. Ahí empezó a ponerse en práctica Pero la idea. llegaron al poquito. Pero claro, mira, no. yo trato de ser muy objetivo y soy muy modesto. Lo que a mí me tocó hacer era pura emergencia. Okay. Pasar el No era un plan de largo plazo. Pasar el platillo para tener cómo abrir una carta de crédito que trajera trigo en la próxima semana. Pero igual, Orlando, tu quiebre con el gobierno tiene que ver con lo que fue la erupción de Chicago Boys y con la eternización del régimen. Exactamente, no, fue el papelón que hicimos al ir a contarle a todo el mundo, En Naciones Unidas. particularmente a Estados Unidos,
y con Kissinger nos tocó enfrentar a Kissinger para decirle, oiga, mira, aquí va a haber un gobierno que va a durar máximo 3 años, que va a visitar una constitución y que mientras tanto va a tener un presidente civil con la Junta actuando como poder legislativo. ¿Era real ese plan, Ascanio, en tu opinión, de 3 años, o era impracticable ordenar o reordenar Chile como pretendían los militares en 3 años, o intermedió meramente la ambición de Pinochet? No, yo no lo sé, no lo sé a ciencia cierta, seguramente Orlando lo sabe más que yo, pero no creo que haya sido una opción real. Una opción real, pero tampoco una mentira. O sea, es estas situaciones donde tú estás tratando de salir, digamos, de efectivamente una situación como de emergencia y respondes algo y sientes que todos te están presionando y entonces tú dices, ya, vamos a estar un poquito tiempo, pero después cuando te empiezas a instalar te das cuenta de que es posible estar más tiempo. Yo no conozco un gobierno que quiera irse voluntariamente. Sí, pero una cosa que es fundamental y que destruye muchas de las teorías que corren hoy día. Yo creo que la fuerza que en el ejército y en las Fuerzas Armadas tenía en esa época, la verticalidad del mando era tremenda. Yo no creo para nada, cuando ustedes estaban hablando, que si Pinochet hubiera hecho tal cosa lo hubieran sacado a él, no. Mire, yo creo de que Pinochet convirtió el plan inicial en una dictadura personal exclusivamente gracias a la fuerza terrible que en las Fuerzas Armadas implica la verticalidad del mando. Él simple y llanamente... Eso no ocurrió en la otra rama, Orlando, donde sí salieron los... Y lo sacó él. Porque esta era la rama que... Por eso digo, yo creo el ejército la verticalidad funcionó. Yo creo que un culpable bastante grande de que se convirtiera, el movimiento militar se convirtiera en dictadura personal de Pinochet, hay que atribuírsela al almirante Merino. Sí. Merino fue el que atajó la única fuerza que le podría haber puesto a Pinochet freno, que era el cuerpo almirante. El cuerpo almirante estaba terriblemente contra él, contra Pinochet. Le dio la pasada. Exactamente, no querían para nada. Y no fue garante Pinochet antes su cuerpo de almirante. Claro. Porque Pinochet se autoproclamó prontamente presidente de la República. Sí, por decreto. Y luego se inventó esto de capitán general, que también era una cosa de opereta, ¿no? Claro. Es de O'Higgins, más que de opereta. Sí, pero, claro. O sea, de O'Higgins... Claro. Oye, pero yo te iba a decir que una cosa que llama la atención del golpe y de la evolución y que permite entenderla es una cuestión numérica. Fíjate tú que a pesar de la violencia desplegada el 11 de septiembre, en todo Chile ese día hubo 36 muertos, no más. Varios de los cuales caen en una sola refriega, que es la legua. En La Moneda se dispara algo así como 500.000 proyectiles, entonces se perició después, y mueren 2 personas, los 2 por suicidio. No hay más muertos en La Moneda. Que el Pedro Olivares y el presidente. Exactamente. Impresionante. O sea, tú dices... Ese rubio que está ahí parado con la murió. Muere en el hospital. Sí, murió en el hospital. Claro, no muere ahí en La Moneda. Pero lo que quiero decir es que a partir del 12 empieza una cadena de muertes que va aumentando y llegamos a 1000 a fines de año. O sea, la violencia es post-golpes, es muy contra gente desarmada. Entonces, eso, digamos, ese tipo de acciones te lleva necesariamente a no irte del poder. Ahora, políticamente... No te puedes ir cuando estás cargado con tanta... Además, la pobreza también que tenían las Fuerzas Armadas era enorme. Bueno, también. Entonces, llegar ahí y tener un poco de poder para mejorarla era la aspiración máxima. Sí. Oye, tenemos una grabación, sé que no se escucha muy bien, pero es súper interesante políticamente también lo que pasó post-golpe y cómo se comportaron las fuerzas políticas después del golpe y la reacción que tuvieron después de la acción de las Fuerzas Armadas. Y en ese minuto era presidente del Partido Demócrata Cristiano y del Senado, si no me equivoco, antes del golpe, Patricio Aylwin. Son palabras que suenan hoy día bastante increíbles, ¿no es verdad?, respecto de quien ha sido un baluarte del retorno a la democracia en Chile, como fue Patricio Aylwin, un hombre respetado por Moro y Cristiano. Pero que hablan de un poco el contexto que había en ese minuto y cómo se fueron ordenando las fuerzas políticas, Ascanio y, bueno, Roberto, todo el panel, Orlando, en fin. Y la democracia cristiana... claro, estaba, no sé si justificando, validando, pero sí estaba buscando un acuerdo con que era absolutamente necesario que se hiciera el golpe. Y les quiero preguntar qué empezó a pasar después con las fuerzas políticas. Disolvió Pinochet, obviamente, todos los partidos políticos del Congreso, en fin, pero este video de Aylwin me da pie para preguntarles, bueno, ¿cómo se fue rehaciendo la política en Chile después de eso?
Bueno, poco tiempo después hubo un decreto que disolvió los partidos políticos. Sí, pues no, por eso Ese ya es la guerra declarada, digamos, ¿no? Porque estaban los partidos proscritos, que eran los partidos de la Unión Popular, y los demás partidos estaban en suspenso, digamos, ¿no? Claro. Viene un decreto que los disolvió. Los disolvió formalmente. Ahí Jarpa se autodisolvió. Autodisolvió el Partido Nacional, que es una cosa que le cobrarían por años después. Sí, claro. Pero la ADC no se autodisolvió, po. Fue disuelta por la fuerza, digamos, ¿no? Ahora, eso de disuelto también es relativo, porque disuelves, digamos, que las reuniones públicas, pero no puedes evitar las destinas. Y así siguieron funcionando los partidos. Pero son como 12 o 14 años en que los políticos no levantaron la cabeza. Sí. La vinieron a levantar después que perdió Pinochet el plebiscito y a empezar a contar la historia desde el punto de vista de ellos. Yo creo que todos los políticos de todos los sectores fueron responsables de la no gobernabilidad del país y después en el periodo en que asumió Pinochet con tanta fuerza, todos se fueron a su casa, hicieron actividades privadas y se olvidaron de la política completamente. Y el Estado, ellos comienzan con el Acuerdo Nacional, pero ya estamos hablando de 1987, o sea, estamos a 86, 87. Ellos perdieron muchísimo, no fueron capaces de conducir de ninguna manera. Era difícil sí levantar la cabeza en ese momento, difícil, no había ni un espacio. Esa misma expresión de Patricio Aylwin, que ahí se ve la ofuscación del momento. Del Chile del momento. Del Chile del momento. Pero también eso huele mucho a Planceta, todo lo que dice. Él parece haber comprado esta operación que estaba en ejecución, que era el autogolpe, cosa que nunca ocurrió, claro, ni iba a ocurrir. Que después se demostró que era un ejercicio literario de historiador vial, ¿no? Sí. Y como dice Ascanio, hubo 1000 muertos que murieron sin armas en la mano. Entonces, y muchos amarrados. Y muchos amarrados, y qué sé yo. ¿Dónde estaba el ejército paralelo de los cubanos? O sea, huyeron, dándose. No había nada. No había nada. No. Había palabrería. Palabrería. Sí, había bravuconada. Claro. Lo que pasa es que eso tiene importancia en política, ¿no? Sí. O sea, la palabra no está desprendida finalmente de la... Tú, como dueño de la editorial Catalonia, tendrás que recordar a Claudio Vicuña, ¿cómo se llama? Orrego, Claudio Orrego, claro, que hace la editorial Aconcagua, y que es un esfuerzo súper interesante. Él logra ganar un juicio diciendo que yo puedo mandarte un libro a tu casa y es una forma que tengo de comunicarme contigo impresa, ¿de acuerdo? Pero es privado y nadie se puede meter. Entonces establece las primeras conexiones y aparece la historia de Lonquén, claro, en el primer libro de esta editorial, que se puede repartir a miles de personas, claro, a partir de este contacto entre la editorial y la casa, como si fuera una correspondencia privada. Claro, no, después empieza todo un entretejido que es maravilloso de resistencia periodística, incluso, con todas las revistas, es la más importante, que empiezan a... Es la más importante. Claro. La música que ustedes escuchan es señal de que nos tenemos que despedir, así que yo les quiero especialmente agradecer lo que ha sido esta larga conversa en la antesala de un nuevo 11 de septiembre, a 44 años, a los 4 por haber estado acá. Nos hemos enterado de cosas muy interesantes, hemos debatido otras, así que nada. Amable, don Ascanio, don Orlando, don Roberto, también te agradecemos. Y bueno, se me quedaron algún montón de temas, así que a lo mejor capaz que tengamos alguna otra oportunidad de hacerlo. Agradeciéndonos a las 4, vamos al corte y a la vuelta venimos con una entrevista atractiva sobre la base de un libro que se llama Camaleón, que es la historia, también por esos años, de un camaleón bien impresionante. Van a quedar impresionados, voy a repetir la palabra, cuando se la contemos a la vuelta comercial. No se vayan. Oye, yo decía antes de irnos a la pausa, después del panel de análisis de revisión del 11 de septiembre, de todo ese contexto, de sus causas, consecuencias, en fin, todo aquello, que íbamos a hablar de un libro extraordinario y de una historia que es increíble, la verdad, que está además extraordinariamente narrada en este libro que tengo aquí en mi mano, que se llama, ¿lo enfoco ahí, chiquillos? Ahí está, lo enderezo, ahí está mejor. Camaleón se llama Doble vida de un agente comunista, que escribe Javier Rebolledo, que está sentado aquí al frente. Javier, que es periodista
que es una historia bien notable. Javier, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. De un personaje que se llama Mariano Jara. Sí. ¿Cuál es el segundo apellido? No me acuerdo. Leopold. Leopold, correcto. Que fue empresario exitoso, dueño de algunas cadenas de establecimientos que vendían electrodomésticos, creo. Sí. También empresario nocturno en un club bien famoso que se llamó El Flamingo. El Flamingo, sí. Estaba ahí en la Plaza de Gaña, si no me equivoco, ¿no? Claro. Hípico también. Hípico, que llegó a tener varios, como 15 caballos. Como 15 caballos, fue vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Caballos del Club Hípico. Del Club Hípico, además era amigo de notables empresarios de la derecha económica de la dictadura, de la derecha política de la dictadura también, sí. Que tenía muy buenos nexos con la policía en ese minuto, con los organismos represivos de inteligencia, que fue socio en algún emprendimiento con Humberto Gordon, director de la CNI, y que simultáneamente, y aquí está lo extraordinario, era miembro del aparato militar del Partido Comunista y ayudista al menos en una operación particularmente famosa, célebre, que fue la internación de armas en Carrizal Bajo a mediados de los 80, con la que el Partido Comunista y el Frente Manuel Rodríguez pretendían un intento final de subversión frente al gobierno de Pinochet. ¿Por qué no partimos contando un poquito esta historia que es bien notable? Yo he dado algunas pinceladas nomás, Javier. ¿Por qué la historia perdona, se te acerca a ti en el lanzamiento de un libro anterior tuyo? De un libro, del Despertar de los Cuervos se acercó. Y aparecía como un empresario al principio. Esa era la primera cara que él me mostró, de los 15 caballos, la Magilay, la Wendy, que eran las vedettes de la época, sus parejas de su local El Flamingo, que desde El Flamingo se grababa una parte del Sábado Gigante. Me habló de otro programa, El Box de Gala, que era conducido por Milton Millas. Conocía desde la Patricia Maldonado, tenía fotos con Lucho Gatica, pasando por un montón de artistas de la época. En el Flamingo, claro. Claro, que actuaban en el Flamingo, y conocía a todos los más granados, digamos, de esa época, pero además al mundo también nocturno un poco más oscuro, es decir, a los agentes de la CNI, Corbalán. a Álvaro Corbalán y a otros más también, y conocía también, estaba más arriba a través de la hípica, porque tenía 15 caballos, este caballero, tenía una cadena de 15 tiendas, una cábala en el fondo, de 15 tiendas de electrodomésticos. Eran los caballos. Claro, había creado él una radio, o había copiado más bien una radio, había hecho su propia radio y se había hecho rico. Chile, digamos. Claro, una de estas radios antiguas como mueble, y se había hecho rico. ¿De qué época más o menos? Fines de los 50 empezó con las radios. Y ya se le empezó a ir bien, más o menos como principio de los 60, ya entrado a los 60 le empezó a ir cada vez mejor y se empezó a expandir a través de la venta de radio ambulante con cuotas e intereses. Ese era su negocio, con vendedores que se repartían los terrenos por distintos lados de Chile. Lo increíble de Mariano Jara Leopold es que él revierte la lógica habitual, que era que los organismos de inteligencia infiltraran los aparatos de los partidos políticos, y él lo hace al revés, siendo miembro del aparato militar del Partido Comunista, infiltra una serie de instancias propias de la dictadura de la época, o cercana a la dictadura, y mantiene esa fachada durante mucho rato hasta hacia el final de la dictadura, ya cae después del tiempo, particularmente después de Carrizal. Sí, lo querían mucho, yo me di cuenta, yo hablé con Alberto Guerrero, por ejemplo, director de La Tercera. De La Tercera. Que fue desde el año 70 más o menos hasta el 84, tenía mucho cariño por él, digamos, Juan Antonio Coloma, vicepresidente de la UDI, anterior presidente de la UDI, senador, también le tenía mucho cariño a Marianito de la hípica. Lo único extraño encontraba es que desapareció de forma extraña, decía Mariano Jara. En realidad nunca supimos bien por qué desapareció, porque era un dirigente muy notorio, etcétera. Se tuvo que mandar a cambiar a Buenos Aires tratando de esquivar. Claro, y se fue preso también por Carrizal Bajo. Claro. Entonces, es verdad que nadie logró reconocer quién era realmente este hombre. Bueno, partamos con la historia. Tiene un chico de origen humilde, ¿no es verdad?, que conoce la lógica o las propuestas del Partido Comunista en el barrio, en el colegio, que empieza a trabajar en restaurantes, como mozo, qué sé yo, y de ahí pasan muchas cosas en su vida, y parte con esta lógica de la radio y le empieza a ir bien. Pero ya había sido reclutado por el PC, cosa que nunca deja hasta el final de su historia. Nunca deja. Él desde los 18 años que considera que encuentra una familia en el Partido Comunista, es decir, gente cariñosa que lo acoge y que lo acepta también. Y él genera también, a pesar de su espíritu empresarial, genera mucho cariño por esta familia, por el Partido Comunista, entendiendo él que vivía en un mundo capitalista, y los comunistas no lo aislaron en ese sentido, ni le dijeron tú eres capitalista, no puedes ser comunista, sino todo lo contrario. Lo aprovecharon y empezaron desde el comienzo, cuando lo vieron que empezó a crecer, a guardar primero las máquinas de escribir, papelería, y ya después
armas. Armas concretamente, y el año 73, estas armas que la derecha decía que eran las armas para hacer el plan Z, y etcétera. ¿No? Bueno, Mariano fue la persona que Víctor Díaz, Mario Zamorano y otro dirigente más del Partido Comunista le solicitaron que la guardara y que le pasaron una parcela y él tenía que ser el dueño, ser como fachada, poner a un cuidador y guardarla. Y ahí llegaron, no sé, entre 1000, probablemente 1500 armas, que no eran... Eran pistolas. No eran para hacer la revolución, ni eran lo que dice, digamos, esta gente, ni mucho menos, pero sí eran parte de una estructura militar, de un aparato militar, con un aparato de inteligencia que intentaba, digamos, saber qué es lo que estaba sucediendo y también, digamos, crear las condiciones para defender el gobierno de la Unidad Popular. Un aparato de militares propiamente tal, que eran los grupos chicos, que eran tipos formados. Que eran más antiguos que el Frente y todo aquello. Mucho más antiguos. Estamos hablando de los años 40, 50. El Partido Comunista había sido muy perseguido desde el primer gobierno de Carlos Ibáñez, después con la ley maldita y cantidad de veces. Entonces, era parte también de una forma de asegurarse de no ser atacado ante cualquier evento, siempre sin estarlo esperando. Claro, eran 10 años en que se proscribe y se persigue al Partido Comunista. Exacto. Entre los 40 y fines de los 40 y fines de los 50. 58, claro. Y en esa lógica ahí entra a militar aproximadamente en esos años. Exacto. En el Partido Comunista Mariano Jara Leopold, que mantiene, como decías tú, durante gran parte de la dictadura esta fachada de empresario exitoso, dueño de los establecimientos, alguien se acordará seguramente de esos años, Nadir se llamaba, Nadir, ¿no? Claro, y la radio se llamaba Nadir también. La radio Nadir, que sí. Hay en alguna casa debe haber alguna reliquia de esas. Algunas de esas radios, sí. Claro. Y llegamos, bueno, nos saltamos un montón de partes, pero llegamos a un episodio que marca un poco la caída de esta fachada en el caso de Jara Leopold, que tiene que ver, Javier, con su participación, que es por un detalle, por lo que cae finalmente, en lo que fue la internación de armas por Carrizal Bajo, que organizan, bueno, el Partido Comunista y su frente armado, que era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se crea ahí en los 80. Lo más antiguo, en realidad, el aparato militar es esto que siempre existió y de lo cual Mariano formaba parte. Pero efectivamente, tal como tú dices, el error, la falla o la mala fortuna fue que Mariano firmó la promesa de compraventa por una de las parcelas donde finalmente se encuentran las armas de Carrizal Bajo, que las traían desde el norte. Una de las varias parcelas que estaba llena de armas y aparecía la firma de este caballero en la promesa de compraventa. Entonces eso fue lo que a la larga le fue marcando su destino y lo que hizo que cayera. Mariano tenía dentro de Nadir, que eran estas cadena de tiendas, de 15 tiendas, había un coronel o un gran dirigente del aparato militar comunista que era Julio Solís. Exacto. Que él era realmente el que hacía y deshacía ahí, que vivía dentro de Nadir. La sede central de Nadir era el nochero, pero habían guardias, habían, digamos, los choferes, las personas en las bodegas, que también eran del aparato militar y después del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Es decir, muchas del traspaso de armas se producía entre los distintos locales gracias a la fachada que Mariano ofrecía, que incluía tener de guardaespaldas a dos agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Sí, y eso él les dijo a la gente del Partido Comunista. Esa es la forma en que no nos van a venir a investigar. Es decir, hay que traerlos hacia adentro, que es la lógica de ponerte la mentira en la cara sin que tú te des cuenta, ya la prácticamente escrita acá. Sí. Que lo que de las cuestiones increíbles que tiene el relato de este personaje y el libro que escribe, yo diría de manera extraordinariamente entretenida, Javier, es que justamente estos establecimientos Nadir tenían en su seno, visiblemente para todo el mundo que quisiera verlo, a una parte del aparato militar del Partido Comunista, pero una totalmente organizada, importante, operativa, claro, y operando. Y otra de las paradojas tiene que ver que cuando más o menos se empieza a reventar este cuento de Carrizal, llega a detener en Nadir a Mariano Jara Leopold, Álvaro Corbalán. Álvaro Corbalán. Y tú sabes, y tú cuentas ahí quién bloquea esa detención. Claro, Humberto Gordon, que era el ex director, el ex jefe recién de Álvaro Corbalán en la CNI y que había ascendido a la Junta Militar, como integrante del ejército en la Junta Militar. Y tenía negocios con Mariano, le había vendido caballo. Exactamente, eran socios y tenían un emprendimiento ahí que iban a hacer. En este episodio de detención o de intento de detención de Corbalán a Jara lo pone en contacto telefónico a Corbalán con Gordon, y Gordon le dice: mira, viejo,
No me toque a Marianito. Exacto. Fue una movida hábil que hizo Mariano en ese momento. Había la idea hace tiempo de poner una discoteca juntos, entre Mariano y Humberto Gordon. Y Mariano nunca había activado. Tenía mucha plata, entonces mucha gente le proponía negocio y él los consideraba o no. Y en ese momento, cuando Mariano ve que cae Carrizal Bajo en el norte, saca la conclusión y dice, en algún momento estos gallos pueden llegar acá. Entonces ahí reactiva el negocio con Humberto Gordon, esperando la llegada de Corbalán. Corbalán llega efectivamente, lo empieza a presionar y ahí Mariano le dice, bueno, si tú no me crees, habla con Humberto Gordon pues, y veamos si es que yo soy lo que tú dices que soy. Y ahí Humberto Gordon le dice que deje tranquilo a Mariano, lo cual le da aire. Pero no mucho porque el fiscal Torres Silva no le creyó nada y lo detiene y lo hace pasar 6 meses. 6 meses en la cárcel pública, ¿no? Claro, 6 meses preso, sí. Es interesante decir que durante todo este trabajo, para mí me pareció la historia tan increíble como le puede parecer quizás a los telespectadores. Y parte del trabajo fue intentar probar todas estas cuestiones que parecían imposibles. Un trabajo increíble que ha sido porque... Claro, y por eso fui detrás de las personas que habían participado de estos equipos, de Nancy Solís, la hija de Julio Solís, que es una especie como de mujer metralleta, de Peralta. Peralta, detengámonos un segundo ahí porque tú, respecto a Peralta, tengo la sensación que llegas a la conclusión un poco guiado por Mariano Jara, que fue él el jefe, entre comillas, de la internación de armas en Carrizal Bajo, un jefe respecto del cual nunca se supo nada. Claro. Públicamente, por lo menos. Claro. En realidad, el jefe fue otra persona, fue Pedro, un tipo que se llama Orlando Bahamonde. Pero Mariano tenía la idea de que Peralta, que era la persona que a él lo había metido en los años 60 en el aparato, tenía que ser, por consecuencia natural, el jefe de toda esta operación. Pero la verdad es que Mariano ahí había perdido en la dictadura contacto con Peralta y finalmente Peralta estaba en Cuba seleccionando personas probablemente para el aparato, y acá en Chile estaba concretamente Pedro, era la persona que estaba acá. Pedro fue finalmente el jefe que Famonde. Claro, sí, pero por sobre ellos efectivamente estaban todos estos viejos integrantes antiguos del aparato militar comunista, que no es el frente, sino que el frente es una nomenclatura que se ocupa en un determinado momento cuando se van a formar a Cuba y a otras escuelas distintos militantes comunistas para tener una organización militar, digamos, con tipos formados en el ejército, propiamente tal. Ahora, te voy a preguntar cómo zafó finalmente Jara porque él entre medio se va a Buenos Aires, monta allá, se lleva plata para allá porque él sabía que esto era una debacle inminente en la que se le venía encima porque lo estaban ya descubriendo, detectando, digamos. Claro. Pero él cae, ¿cómo zafa de la cárcel? Bueno, él nunca dijo yo soy comunista, a pesar de que se lo tildaron en la cárcel, le decían el frentista y de que el fiscal Torres Silva no le creía. Entonces contrató a los mejores abogados, contrató a Vivian Bullemor, a Sergio Cudú y a Hugo Ortiz de Filipe, que le cobraban una millonada durante los 6 meses que estuvo, y siempre el argumento fue, pero este hombre de los abogados, yo veía los escritos, este hombre es un tipo que mire lo que dijo, y Mariano publicaba insertos en los diarios, saludando al aniversario del golpe, viva la honorable Junta Militar, mírenlo ahí, al lado de Humberto Gordon, mírenlo ahí, al lado de César Mendoza tiene una foto. Entonces era increíble. Los caballos claro, decían los abogados, es irrisorio que Mariano Jara sea un tipo del Frente Patriótico Manuel Rodrigo, el Partido Comunista. Y por otro lado, la Fiscalía respondía, este tipo es un terrorista de dimensiones insospechadas, pero insospechadas, así que es un verdadero peligro dejarlo libre. Finalmente lograron que le dieran la libertad provisional, después de 6 meses, que tenían que dárselo, y ahí se va y no vuelve hasta el año 91. 91 ya cuando cae Pinochet y se produce el regreso a la democracia en Chile. Cuando tú te acercas a esta historia, ¿te parece una historia demasiado de película y tienes o generas algún nivel de suspicacia respecto de la veracidad? Tú dices que empiezas a chequear todo esto, pero además te llama la atención el móvil que pudiera tener como fundamento para contarte esto a ti, Mariano Jara. Sí. Y tú tienes la impresión, porque hay una de las cuestiones que no hemos hablado todavía, te da la impresión que puede ser un móvil de venganza respecto de la cúpula de aquel entonces, o parte de la cúpula de aquel entonces del Partido Comunista, incluyendo a Sebastián Larraín, que era la chapa de Guillermo Tellier, el actual diputado, a Gladys Marín y otros. Sí. ¿Cuál es esa historia? Lo que pasa es que cuando Mariano vuelve del exilio, el año 91,
primero le tocó vivir el corralito financiero y la situación caótica en Argentina económica. Entonces ya había tenido problemas económicos el 82 con el crash bancario, ya el 91 vuelve a Chile muy disminuido económicamente y pone una financiera, la financiera Nadir, para intentar lograr, digamos, mejorar su situación económica. Y ahí se vuelve a conectar con la gente del Partido Comunista y conoce a Guillermo Tellier y se reconecta con otros antiguos viejos militantes comunistas que están tratando de sacar a flote las estructuras del Partido Comunista, entre otras la Radio Nuevo Mundo y el diario El Siglo. Entonces, compañeros le empiezan a cambiar cheques, como se llama en jerga aquí, es que le pasan un cheque y les pasa el efectivo, pero por menos cantidad, que es el interés, y después cobra el cheque. Cobra el cheque total y les da un anticipo por un menos. Exacto. Entonces, esto funciona durante un tiempo, pero el partido en un momento deja de pagarle la plata. Eso es lo que denuncia Mariano, que dejan de pagarle, entonces se empieza a acumular una deuda e interés sobre interés. Y Guillermo Tellier, que era el encargado financiero en ese momento del Partido Comunista... Por interés, porque no le pagaban, refinanciaban, repactaban las deudas y esa deuda iba creciendo con cada repactación. Con otro interés. Con él como beneficiario, con otro interés, y él va a reclamarle esta deuda a Guillermo Tellier. Guillermo Tellier. Que era el hombre a cargo... Sebastián Larraín en ese momento. Claro, que estaba a cargo también del tema financiero del partido. Claro, y que había sido el jefe militar antes del Partido Comunista, el año cuando fue Carrizal Bajo y el atentado a Pinochet. Entonces, en ese momento Tellier le ofrece un negocio y le dice, bueno, no mira, tengo cómo pagarte, claro, no le reconoce un poco la deuda. No le reconoce la deuda porque, claro, eran compañeros los que habían pedido la plata. Eso es lo que le dice Guillermo Tellier, digamos. Mariano había entendido que era el partido. Y que por ende Tellier, como referente en el partido, tenía que hacerse cargo de eso. Y eso no ocurre. No ocurre, entre comillas, porque le ofrece un negocio para subsanar esta situación, que es una manera también de reconocerlo, de aceptarlo. Entonces, Mariano acepta el negocio, pone un intermediario ahí que es Jaime Moreno, que se lo presenta a Mariano. Guillermo Tellier viaja a Cuba con Mariano para mostrarle una empresa que tenían chileno-cubana y le dice, hay que comprar productos 2 en 1 acá en Chile, los subimos a un container y los mandamos a Cuba. Es un negocio seguro, tanta ganancia, la empresa cubana, ya el gobierno en el fondo está pagado, esta cuestión está lista, tú cómpralo y lo mandas y nosotros te damos el 100% de interés. Y ahí se repartían después las ganancias. Jaime Moreno lleva una parte y el Partido Comunista al aparato financiero le toca otra. El asunto es que nunca le pagaron la plata a Mariano. Él compra, él pone la plata... sí, de la financiera, toma la bolsa de la financiera y la pone ahí. Entonces, claro, el partido no le paga, el partido desaparece, Guillermo Tellier no le contesta más, Gladys Marina, que Mariano también conocía, no le contesta nunca más. Mariano finalmente se va preso porque a los ahorrantes de la financiera, la cual Mariano había tomado la bolsa, poco le importa si es que había sido estafado o porque fuera estafado. Y las personas que se querían son Samuel Donoso, célebre abogado del PPD, y que además aparece vinculado al ex gerente general, Patricio Contese Soquimich, y Jorge Mario Saavedra, el abogado de la familia Tucapel Jiménez, que eran a su vez los abogados que le habían ayudado a Mariano, por lo menos Samuel Donoso, a legalizarse luego el tema de Carrizal Bajo. Se ven estafados en el fondo por esta situación en la cual Mariano alega a su vez haber sido estafado por el Partido Comunista. Ahora, en la última parte que yo alcanzo a leer a medias de tu libro, porque no tuve todo el tiempo posible, pero muy entretenido, reitero, de leer, tú incluso llegas y te atiende, no sé si con muy buena disposición o no, te atiende Guillermo Tellier para hablar sobre este tema. Con buena disposición me recibió. Sí, me recibió con buena disposición, fíjate. Y reconoce que lo conoce, reconoce el negocio, y reconoce la estafa. No en el sentido de la estafa, lo que reconoce es que hubo compañeros del Partido Comunista que sacaron plata de la financiera y que no lo pudieron pagar. Me dice, en un momento en que era muy difícil, porque estábamos tratando de legalizarnos, y yo me di cuenta de esta situación, le dije que no me hacía cargo de la deuda, porque no era algo que le adeudara el partido como tal, pero le ofrecí un negocio, por contactarlo con una persona, un muy buen amigo del Partido Comunista, que tenía negocios con Cuba y que en eso todos ganábamos. El Partido Comunista lleva una parte, Jaime Moreno lleva otra parte y Mariano Jara lleva otra parte. Y así subsanar parte de esta cuestión. Entonces, finalmente, Guillermo Tellier me dice, yo no sé por qué Jaime Moreno no le pagó
a Mariano Pero el Jara. problema entre Moreno... Claro, ahora Jara. él dice que Jaime Moreno no era parte del aparato financiero regular, sino que era un empresario amigo. Sí, claro. Eso no es así. Era parte del aparato financiero Jaime Moreno, O sea, este y todo negocio- esto es parte de una debacle que hubo financiera en el Partido Comunista, que yo personalmente tengo la impresión de que no hay robo o no hay la intención de robar, pero sí mal manejo de los dineros. Oye, nos queda un par de minutos, Javier. Este personaje, Mariano Jara Leopold, Vive. ¿Qué es de él hoy día? Ahí está, si lo quieres entrevistar en algún momento. Ahí está vivito y coleando. ¿Pero a qué se dedica hoy día? ¿Le funcionó algo al final? Tiene estos negocios de pool. Tiene varios negocios de pool. como Locales 4. de mesas de pool. Mesas de pool, sí. Ya. A eso se dedica. Interesante, Javier, esta Camaleón, la doble vida de un agente comunista que, me reitero, me tocó leerlo. Yo había leído tus libros anteriores, pero acá tienes un estilo de una agilidad, en fin, muy notable. Oye, ya, no nos queda nada, nos empezamos a despedir. Entonces, Javier Royo, te agradezco especialmente haber estado en esta edición de la Cultura Verdadera con este Camaleón, la doble vida de un agente comunista que hemos comentado largamente con Javier. Hemos comentado también largamente, hecho la revisión en la antesala de un 11 de septiembre más, a 44 años de lo que fue el golpe militar el año 73, de las circunstancias, el contexto y las consecuencias de lo que fue ese, que probablemente haya sido el hecho más dramático, más duro, más difícil de la historia de Chile del siglo XX. Así que les agradecemos especialmente la sintonía de esta noche.